El cristalino viento otoñal llevaba el fresco olor del agua mientras Isaac Turner caminaba por la cubierta. Miró por la barandilla mientras el barco flotaba por el río Detroit. Hacía frío en el aire y quería ir abajo a buscar una chaqueta, pero primero decidió verificar al joven chico. Miró a lo largo del camión de más de 700 toneladas y trató de encontrar a su compañero antes de ver a Jimmy. Vio algo más que le hizo sonreír. Allí, en la orilla de la isla B, una joya en el centro del río entre Detroit, Michigan, Estados Unidos y Windsor, Ontario, Canadá, los vio. Había un grupo de niños pequeños allí, todos saludando lo mejor que podían al barco mientras pasaba. Las caras sonrientes de los niños le trajeron una sonrisa a la cara de Isaac mientras los observaba. Sabía que en ese momento, cada uno de esos niños quería estar en el barco. Mañana, sus pensamientos volverían a la música, los monstruos y los videojuegos, pero por ese momento en que el barco pasaba, ese era su único enfoque. Esa es la belleza de los niños, Isaac lo sabía por experiencia porque tenía 2 hijos propios. Ponen su alma en todo lo que hacen. Si los adultos pudieran hacer lo mismo. Oye, ¿y qué? ¿A quién estás saludando?, preguntó Jimmy acercándose por detrás de Isaac. Solo un grupo de niños que están en la playa, dijo Isaac. ¿Por qué molestarse?, preguntó Jimmy. Probablemente les hice el día solo siendo cortés, dijo Isaac. Además, lo que muestras es lo que ves. Nunca sabes, alguno de estos niños podría crecer y convertirse en nuestro próximo compañero de barco o incluso en el próximo dueño. Siempre trato de tratar a las personas como me gustaría ser tratado. Las malas cosas que haces suelen volver a ti, igual que las buenas cosas. Jimmy asintió con la cabeza y se estremeció por el frío. Hacía realmente frío hoy, incluso para finales de octubre en Michigan, pero al menos no había nieve. Michigan tenía las 4 estaciones y el clima en el estado también era propenso a cambios bruscos y violentos. Había un viejo dicho en Michigan: si no te gusta el clima, espera 10 minutos y cambiará. El barco en el que ambos trabajaban como marineros se llamaba Bill Matlan. Su identificación y número de buque era EQS-1. Tenía 729 pies de largo, 75 pies de ancho y 38 pies de alto. El barco transportaba mineral de hierro a puertos en Michigan y Wisconsin. En este momento, de hecho, casi había 26.000 toneladas de pellets en su vientre que pronto se convertirían en automóviles y camiones. «Maldita sea, hace frío aquí», exclamó Jimmy. Este era su tercer viaje en el barco y ya estaba acostumbrado. A veces le gustaba presumir de sus conocimientos sobre las cosas en el barco para que los más viejos no pensaran que era un novato. Si no supiera mejor, juraría. La frase de Jimmy fue interrumpida tan rápidamente por la mano de Isaac sobre su boca que Jimmy sintió como si se hubiera tragado el resto de la frase. «Cállate, chico», susurró Isaac enojado. «Nunca menciones eso cerca de los lagos, especialmente no hables de eso en octubre y noviembre. ¿Me entiendes?» Isaac miró tan intensamente a los ojos de Jimmy que este se sintió asustado. Jimmy sabía que los marineros o navegantes, como se les llamaba ahora porque había muy pocos barcos, eran personas muy supersticiosas. Estas supersticiones parecían aumentar en los grandes lagos, pero a pesar de toda la nueva tecnología y el equipo moderno, Jimmy no esperaba que nadie realmente creyera en todas esas viejas historias. Tal vez era solo una diferencia generacional. Isaac tenía alrededor de 50 años y Jimmy tenía 24 años, más de una generación de diferencia. Prácticamente no tenían experiencias de vida en común que los pudieran unir. De hecho, lo único que tenían en común era que ambos eran marineros en el DQS-1, por lo demás, sus vidas eran completamente diferentes. Mientras Jimmy conocía a una mujer nueva en cada puerto, su amigo Isaac llevaba casado con la misma mujer, Tina, desde mucho antes de que Jimmy naciera. Su relación a menudo era turbulenta y había muchas ocasiones en las que Jimmy tenía que calmar a Isaac. Casi todos en el barco sabían acerca de las peleas entre Isaac y su esposa. Por eso, Jimmy no se veía a sí mismo en el papel de establecer una relación hasta que dejara el mar. Mantener una relación estable era simplemente demasiado difícil cuando pasas semanas separados. Isaac afirmaba que permanecían juntos porque se amaban, pero Jimmy, después de escuchar las constantes batallas de la pareja, a menudo se preguntaba qué tenía que ver el amor en todo eso. Isaac también seguía muchas de las prácticas supersticiosas que durante mucho tiempo habían sido parte del folclore marítimo. Jimmy, por otro lado, no era religioso ni supersticioso. No creía en nada que no pudiera ver, sentir o probar. Incluso la mayoría de las cosas que podía escuchar se podían explicar científicamente. Uno de sus programas favoritos para ver siempre que podía en internet era Ghostbusters, que mostraba que muchas cosas que la gente pensaba que eran sobrenaturales en realidad se podían explicar fácilmente. Así que Jimmy simplemente se reía internamente del miedo absoluto de su amigo ante la mención de la bruja. «Bruja, bruja», pensó Jimmy para sí mismo mientras Isaac se alejaba. Aunque las palabras de Jimmy eran casi inaudibles y demasiado silenciosas para ser escuchadas por oídos humanos, aún resonaban a través del agua del río y se convertían en parte de ella. Al ser parte del río, se convirtieron en parte del lago Hurón, hacia donde fluye. Las palabras de Jimmy fueron llevadas a través del río St. Mary's y el canal de Sault Ste. María hasta el lago superior. El lago superior, en términos de superficie, es el lago de agua dulce más grande del mundo. Henry Wadsworth Longfellow y Gordon Lightfoot escribieron sobre Hichigumi, que significa gran agua. Sin importar cómo se le llame, el lago superior es grande y aterrador. En las profundidades del lago hay lugares donde el agua se congela la mayor parte del año.
Las supersticiones locales afirmaban que los lagos y sus hermanas eran seres vivos con espíritus y personalidades. Había leyendas en torno a los lagos y sus habilidades. En el caso de Jimmy, el problema no era el lago de 10.000 años de antigüedad, sino algo mucho más joven pero al mismo tiempo mucho más antiguo. En lo profundo del centro del lago, en una de las partes más frías, en un área llamada las mansiones de hielo del lago, las ondas de las palabras de Jimmy acariciaban su cuerpo. Simplemente tocar el agua saturada de palabras era suficiente. La criatura comenzó a moverse y abrió sus ojos de un extraño color azul hielo. Agitó su delgada mano y el viento sobre la superficie del lago se levantó, creando un remolino que perforó las profundidades del lago. La corriente giratoria rápidamente no pasó desapercibida para la propia superior. Con una voz tan profunda y acuática como el océano, superior le dijo: «Vuelve a dormir, hermanita. ¿Tu tiempo aún no ha llegado?». El viento huyó en respuesta al lago, incluso cuando el remolino abría un camino para que el cuerpo llegara a la superficie del agua. «Algo me está llamando y debo responder», pensó Jimmy. La fuerza del viento aumentó hasta que el cuerpo, exhausto pero hinchado de agua, emergió a la superficie y flotó sobre el agua. El trueno retumbó y el rayo golpeó el agua. Los vientos se intensificaron hasta convertirse en un huracán en un arco muy estrecho alrededor del cuerpo. El vacío y la fricción del viento succionó todo el agua fuera del cuerpo. El agua del lago actuó como un conservante, manteniendo el cuerpo fresco a medida que se secaba y el aire penetraba en él. El cuerpo se convirtió en el hogar de la conciencia del viento en un sentido extraño. El cuerpo se convirtió en una vasija para el viento, lo que le permitió interactuar con seres y objetos en el plano mortal mientras permanecía conectado al plano etéreo en el que ella y sus primos, los espíritus del lago, existían. El viento y los lagos siempre podían influir en personas, lugares y cosas en ambos planos, pero no tenían conocimiento de los resultados ni motivación para sus acciones en este. Su hermana, superior, a menudo hundía barcos y mataba a muchos sin darse cuenta. El cuerpo, cuya conciencia ahora era la del viento, sonrió al pensar en eso. Sacudió la cabeza con vigor, tanto que si todavía fuera humana, su cuello se habría aplastado. Sus ojos brillaban con un fuego y propósito antinaturales. Aún tenía pensamientos en su cabeza que pertenecían a la conciencia original que este cuerpo contenía. Este hombre había estado muerto durante más de 30 años en tiempo humano, y ella estaba sorprendida de que todavía pudiera recordar el nombre del hombre. Su nombre era November. La gente, esas frágiles e inútiles criaturas, la llamaban la bruja de noviembre. Solo la conocían por las tormentas que ella traía cada año en esta época. Sabían tan poco. Durante los últimos 31 años, había tenido su propósito entre ellos. Era sorprendente que nadie lo hubiera descubierto aún. November miró a su alrededor y sintió que era atraída hacia la orilla. El llamado venía desde más allá de Hichigumi, donde las aguas de Hurón fluían. Sentía este llamado con mucha fuerza y lo que prometía, pero primero necesitaba un bocadillo. «Que se joda la bruja», murmuró Clifford mientras se deslizaba fuera de la parte trasera de su Mustang GT 2008. Estaba trabajando en la suspensión del automóvil y necesitaba brazos de control superiores e inferiores más rígidos para evitar que la parte trasera del auto saltara cada vez que pasaba por un bache. El automóvil tenía mucha potencia, pero era difícil transferirla a toda la carretera. Se preguntaba por qué diablos Ford se negaba a darle al automóvil una suspensión trasera independiente. En realidad, no le importaba. Amaba tanto su automóvil que las imperfecciones de su diseño le parecían características más que defectos. Clifford no conocía a una sola persona perfecta. Lo que lo hizo salir de debajo del automóvil fue el sonido de otro automóvil afuera de su garaje. Sabía que muy probablemente era su esposa, Ramona, que estaba llegando. Se secó las manos y subió a la casa, solo para ver a una atractiva rubia subir las escaleras y dirigirse directamente al baño contiguo a su habitación. Últimamente, ella hacía esto con frecuencia. Parecía que necesitaba ducharse todas las malditas noches tan pronto llegaba a casa. Se preguntaba qué hacía en su trabajo como recepcionista que era tan agotador como para tener que ducharse en cuanto llegaba a casa. Esto no era lo que había afirmado cuando se casó con ella. Ni siquiera entendía por qué ella necesitaba trabajar en absoluto. Su salario de 6 cifras era más que suficiente para mantenerlos a ambos. El trabajo de Ramona no le pagaba lo suficiente como para pagar la ropa que él le compraba para el trabajo, además de su ropa regular, y tampoco cubría el desgaste de su automóvil y los costos de gasolina eran mucho más altos de lo que ella ganaba, si consideramos los almuerzos que comía todos los días en su restaurante favorito. Estaban perdiendo dinero con su trabajo. Él respetaba su deseo de trabajar y mantener una apariencia de independencia económica, pero esto era demasiado. Habían estado casados por un poco menos de 2 años y ya estaban empezando a desmoronarse. En la cama, pasaron de tener intimidad casi semanal a que parecía que ahora solo le daba intimidad misericordiosa una vez a la semana. Incluso eso no era suficiente, porque parecía que ella simplemente estaba pasando el rato. Cliff amaba a Ramona. Se enamoró de ella inmediatamente al verla. Su corazón estaba a sus pies para que ella hiciera con él lo que quisiera. Aunque Cliff no era un troll, tampoco era Romeo. Esperaba que ella destrozara su corazón y se fuera riendo, o al menos esperaba que le diera un rechazo suave y educado y buscara a algún chico guapo. Se sorprendió gratamente cuando ella respondió a su interés y afecto con signos visibles de su propio afecto. Su cortejo fue corto pero intenso. Se comprometieron después de solo 3 meses, se casaron después de 6 y prácticamente estuvieron a punto de divorciarse 2 años después. Esto le causó un gran dolor.
Últimamente, Cliff ha estado recibiendo más afecto de su automóvil que de Ramona. Probablemente estará listo para enfrentarla en unos días. De alguna manera, esto tiene que terminar. Por supuesto, sospechaba que ya estaba teniendo un romance en el trabajo. Hizo todas las cosas habituales, incluyendo contratar a un investigador privado. Se suponía que el hombre le informaría en solo unos días, pero luego, ¿qué? ¿Qué hará si resulta que ya está saliendo con otro hombre? El enfoque machista sería echar a esta perra de inmediato, tirarla a la calle con gracia. Tal vez incluso debería volverse más machista y golpearla a ella y a quien quiera que esté durmiendo con ella. Esa sería la forma John Wayne de hacerlo. El problema es que él no era John Wayne. Cliff no toleraba tonterías de nadie, pero esa era la vida real. Amaba tanto a Ramona que no podía imaginar la vida sin ella, incluso después de solo 2 años. Estaba dividido, pero sabía que al final su única esperanza era que si la enfrentaba y jugaba a su farol, ella estaría de acuerdo en romper con otro hombre. Pasar noches acurrucado con Ramona, incluso cuando ella afirmaba estar demasiado cansada para hacer cualquier otra cosa, seguía siendo mejor que estar solo y mejor que estar con otra persona. Por un lado, deseaba que Ramona pudiera amarlo de la manera en que él amaba. Por otro lado, deseaba con toda su alma que nunca se conocieran. En cualquier caso, todo esto terminará pronto. Se encogió de hombros y volvió a terminar de trabajar en su automóvil. Ramona de Dardan estaba en la ducha después de la intimidad en la casa que compartía con su ahora esposo. Se secó rápidamente cada centímetro de su cuerpo. Recordó las últimas 4 horas que había pasado esta mañana en una habitación de motel al otro lado de la ciudad con 3 chicos que no conocía. Necesitaba ponerse en orden para que el ingenuo de Cliff no pudiera darse cuenta de que alguien más la había tenido. A Ramona le encantaba el maltrato duro y el pobre pequeño Cliff, aunque era un amante adecuado, simplemente no tenía en sí mismo lo necesario para dárselo de la manera que ella lo necesitaba. La única ventaja de Cliff era su hogar, estaba escondido en una linda comunidad cerrada, era el lugar perfecto para esconderse después del fraude de seguros por el que casi fue arrestada poco antes de conocerlo. Ahora, 2 años después, nadie la estaba buscando y casi había ganado suficiente acceso a las cuentas de Cliff como para desangrarlo también. Cuando lo dejen unos días, podrá sacar casi $1 millón en efectivo e inversiones para allanar su camino hacia el próximo timo. Lo que más le gustaba de Cliff era lo increíblemente confiado que era. Su tiempo con él también le recordaba que el fraude del seguro y el trabajo en el que se había iniciado eran demasiado peligrosos y no lo suficientemente lucrativos. Lo que le hacía a él era demasiado bueno para ser verdad: encontrar a un tonto adinerado, hacer que se enamorara de ella, casarse con él, esconderse con él por un tiempo y luego dejándolo en la ruina. Simplemente era demasiado fácil. Su largo y espeso cabello rubio y sus grandes ojos azules de aspecto inocente volvían locos a los hombres. Sus grandes pechos y su trasero redondo hacían que todos ansiaran que ella los despreciara. Lo que ninguno de ellos sabía era que el fuego entre sus piernas ardía tan intensamente que todavía les pagaría para tomar lo que quisieran de ella. Pero lo que realmente la irritaba no era el tipo que la trataba bien. Realmente le gustaba un hombre que supiera lo que quería de ella y simplemente lo tomara. Todos los hombres que conoció esta tarde eran iguales. No le hicieron perder el tiempo tratando de conocerla, ni siquiera sabían su nombre y no la querían a ella, la llevaron directamente al motel y la obligaron a usar parte del dinero de Cliff para pagar la habitación, luego comenzaron a tener intimidad con ella. Todavía estaba temblando por los recuerdos de lo que le habían hecho. Regresó a casa desde su habitación de motel, corrió al baño para limpiarse antes de que Cliff la viera. Si lo hubiera hecho, no habría forma de que se hubiera quedado casado con ella. También estaba el hecho de que, aunque no lo amaba, sentía algo por él y no quería que resultara herido innecesariamente. Ramona no era verdaderamente capaz de amar, como la mayoría de la gente sabía, así que de cierta manera, Cliff era lo más cercano para ella. Sentía lo mismo por Cliff que la mayoría de las personas sentirían por una mascota. Le mostraba afecto, pero no dudaría en humillarlo si le causaba demasiados problemas. Después de terminar su ducha, decidió mimarlo un poco por la noche. Estaba un poco adolorida por los esfuerzos del día, pero hacer el amor la ayudaría a relajarse. Cliff, lo llamó. Bajó las escaleras cubiertas solo con una toalla, con el pelo mojado. Miró alrededor de la casa y no lo vio. ¿Dónde demonios estaba él? Después de buscar por la casa, se dio cuenta de que echaría de menos ese lugar. Cliff había gastado tanto dinero como tiempo para asegurar su comodidad y felicidad en la enorme casa de campo. Realmente se sentía como en casa. Nunca antes había tenido una casa, al menos no propia. Miró las fotografías dispersas en las mesas y paredes. Había muchas fotos de ella y Cliff en diferentes lugares alrededor del mundo. Parecían verdaderamente felices, solo ella sabía que los recuerdos que compartían eran solo parte de sus esfuerzos por ganarse su confianza. Escuchó un ligero ruido metálico desde detrás de la cocina y supo dónde estaba él. Estaba en el garaje con su segundo amor. Se preguntó si él elegiría a ella o al auto si tuviera la opción. Cliff, lo llamó, abriendo la puerta que separaba el garaje de la casa. Él se apartó de algo mecánico en lo que estaba trabajando debajo del auto y ella vio tristeza en sus ojos. Sus instintos, perfeccionados por años de fraude, le decían inequívocamente que ella era el objetivo. No sabía exactamente cuánto sabía él, pero sabía algo y no durarían mucho. Oye, cariño, he estado pensando en ti todo el día, dijo ella. Han pasado unos días desde que nosotros. Estoy un poco cansado, él respondió, mirando de nuevo a su automóvil. Ahora ella sabía el alcance de su conocimiento.
El dolor que vio en su rostro era celos, sospechaba que ella se estaba burlando de él. Probablemente pediría a alguien que la siguiera. Si miraban demasiado de cerca, podrían descubrir algo. Tendrá que huir esta noche. Sin embargo, en esta etapa inicial del juego, no recibirá todo el dinero. Tendrá que conformarse con unos pocos miles de dólares. Afortunadamente, su fiel cachorro estará en casa esta noche. Él era marinero y probablemente podría llevarla lejos si la presionara. Ya había tenido relaciones íntimas con él en ese gran barco, no debería haberla llevado. Pero, cariño, ¿no quieres? Ella comenzó. Realmente quería intentar salvarlo si fuera posible. Su mejor oportunidad de obtener todo el dinero era convencerlo de soportar su basura por unas semanas más. Honestamente, no quería admitirlo, pero realmente no estaba lista para que su tiempo con Cliff terminara. Sí, era ignorante, pero la amaba incondicionalmente. Nunca le había pasado esto antes. Probablemente lo extrañaría más que a su hogar. Una expresión de arrepentimiento y dolor apareció en su rostro, como si le hubiera causado un gran dolor. Su actuación era tan buena que podía ver que él estaba empezando a rendirse. Tal vez esta vez incluso le permitiría tomar el control. Todos los demás con los que había dormido solo lo tomaban, así que, ¿por qué no dárselo a su esposo? Casi se rió de eso. Caminó hacia él y dejó que su toalla se abriera un poco y entonces sucedió, su teléfono celular sonó. Él la miró con disculpa y dijo, tengo que contestar esto. Ramona conocía a Cliff como la palma de su mano, lo había enseñado tan bien que generalmente le contaba todo. Si tuviera una llamada de negocios, no dudaría en discutirlo en su presencia, pero no quería contestar esa llamada con su regalo presente. Esto solo podía significar dos posibilidades. Primero, no quería que ella supiera sobre eso, y segundo, estaba relacionado directamente con ella. Por supuesto que podría haber sido una sorpresa que él le preparara, pero era mejor prevenir que lamentar. Tenía que asumir que él sabía de ella y esa llamada no traía buenas noticias para ella. Se acercó a él, aunque él se apartó de ella y cubrió el teléfono. Ella lo besó ligeramente en la mejilla y salió de la habitación. Hizo una gran muestra de cerrar la puerta silenciosamente tras de sí y luego dejó caer la sartén en la cocina. El sonido resonó por toda la casa. Sabía que él pensaría que estaba preparando algo para comer. Luego regresó rápidamente a la puerta, que no había cerrado por completo, y escuchó. Lo escuchó hablar sobre fotografías y videos. No pudo captar toda la conversación, pero después de escuchar su punto de vista, supo que sus instintos estaban en lo cierto. Regresó a la cocina y se hizo un sándwich. Cuando Cliff se acercó a ella, ella sonrió y le preguntó si quería algo de comer también. Quizás cuando regrese, dijo él. Necesito hablar contigo sobre algo también. Está bien, asintió con la cabeza y sonrió. Me gusta hablar contigo, cariño, dijo. Estaré esperando. Su sonrisa era tan brillante y la mirada que le dio le dijo que haría cualquier cosa por él. Salió de la casa, se subió a su Mustang y salió del garaje. Maldita sea, deseaba que él condujera un coche diferente. Lo llevaría con ella en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que llegara al final de la cuadra, se vistió y agarró varias de sus tarjetas de crédito, que escondió. Como muchas otras personas, él usaba el mismo PIN en todas sus tarjetas. Esto le facilitaría vaciarlas. Metió las tarjetas en su bolso y luego abrió la caja fuerte. Por lo general, guardaba entre 1 y 20 mil dólares en efectivo allí para emergencias. También tenía un par de certificados de depósito que podían negociarse fácilmente. Utilizó al máximo todas las tarjetas de crédito para obtener efectivo y luego cobró los certificados de depósito. En su próxima ciudad, probablemente saldría de esto con alrededor de 100 mil dólares. No era dinero de poca monta, pero aún no tenía acceso a las cuentas bancarias principales. Planeaba fingir que le compró un coche muy caro para su cumpleaños. Ya había hablado con el hombre que manejaba sus cuentas bancarias. Haría que el idiota pensara que le estaba comprando a Cliff un Ferrari. Esto mataría a dos pájaros de un tiro. El idiota en el banco tendría la impresión de que ya lo encuentra más atractivo de lo que eso será. Incluso podría darle la impresión de que podría darle algo extra por ayudarla. Por otro lado, el pobre y estúpido Cliff pensaría que le estaba comprando algo. Podría haber imaginado que ya no sabía que tenía que devolver el dinero para cuando el coche se suponía que estaría allí, pero ya se había ido. La próxima vez, el próximo idiota, pensó. Aunque lo extrañará mucho. Él realmente la amaba y su corazón no estaba completamente hecho de piedra, pero superarán esto juntos. De alguna manera, ella le estaba haciendo un favor. Le enseñó una lección muy importante, aprender a ser mucho más cuidadoso con su dinero. En su corazón, Cliff se reunió con su investigador privado, Frederick Sanford. Siéntese, señor Dardan, dijo Sanford. Fred Sanford era un veterano envejecido que, después de servir en el ejército, se dedicó al negocio de la investigación. A lo largo de los años, lo había visto todo. Había visto a hombres engañar a sus esposas tan a menudo que buscar a extraños era como comprar una hamburguesa. También había visto a hombres que amaban a las esposas que los engañaban tanto que, incluso después de atraparlas, les daban oportunidad tras oportunidad hasta que se convirtió en un juego de no preguntes, no digas. Estaba seguro de que Dardan se convertiría en uno de ellos. Este tipo amaba tanto a esta mujer, era una locura, pero ¿quién no lo haría? La mujer era atractiva, demonios, él mismo se acostaría con ella si tuviera la oportunidad y luego le diría a Dardan que ella no estaba haciendo nada. Probablemente sería mejor para el tipo de todos modos.
De esta manera, al menos podría mantener su autoestima. No era muy divertido decirle a este tipo que la mujer que amaba dormía con todo lo que se cruzaba en su camino. Edad, género, raza, apariencia, nada de eso parecía importar. Si respiraba, ella tendría intimidad con él. Señor Dardan, tengo malas noticias para usted, dijo Zanfar. Puso una voz profesionalmente triste, porque hacía que los clientes pensaran que realmente sentía su dolor. De hecho, los clientes pagaban mejor cuando pensaban que él lo lamentaba por ellos. Su esposa definitivamente le está siendo infiel, pero la buena noticia es que no es solo un tipo especial. Sería mucho peor, dijo Zanfar. Estoy confundido, dijo Cliff. ¿No sería mejor si fuera solo un tipo? Maldita sea. Sería mucho peor, dijo Zanfar. Si ella duerme con un solo tipo todo el tiempo, hay sentimientos involucrados. Probablemente lo ama o incluso mucho. Si la pones contra la pared, incluso podría dejarte por él. Pero si son varios chicos, entonces probablemente te ama, pero necesita más intimidad o más emoción, o algo así. Estas cosas son fáciles de arreglar. Incluso podría salvar tu matrimonio. Tal vez su deseo sexual es simplemente mucho mayor que el tuyo y en lugar de herir tus sentimientos, simplemente sale a buscar lo que necesita y luego viene a casa contigo. ¿Cómo te trata ella cuando están juntos?, preguntó Zanfar. Me trata bien, dijo Cliff. Empezó a verlo completamente diferente de como lo había pensado anteriormente. Quizás las cosas no son tan simples. Ella parece cobrar vida cuando entró en la habitación. Así que es eso, dijo Zanfar. Toma esta carpeta, ve a casa y muéstrale las fotos y los videos. Asústala, hazle pensar que quieres el divorcio y busca asesoramiento para superarlo. El estado de ánimo de Cliff mejoró significativamente mientras se dirigía a casa. Jimmy se durmió en su litera para descansar después de ayudar al resto de la tripulación a descargar la mayor parte de la carga. Fue un trabajo físicamente agotador y muy cansado. Ya se había echado una siesta antes de llamar a Melissa, su mujer en la ciudad. Ella tenía varios años más que él, pero era tan atractiva que eso no importaba. Jimmy también sabía que estaba casada y a él tampoco le importaba. Él estaba con ella, no con su esposo, así que eso era asunto de su marido. A pesar de que una gran grúa levantaba la mayor parte de la carga, Jimmy y otros miembros de la tripulación, así como camiones desde el muelle, dedicaron horas de trabajo extremadamente duro para descargar el barco. Movieron 13.000 toneladas de pellets y cargaron casi el mismo peso de piezas de fundición sin recubrimiento. Tanto los pellets como el resto de las piezas de fundición viajarían a Wisconsin con el barco. Partirían hacia Wisconsin a primera hora de la mañana. Así que Jimmy solo tendría la oportunidad de ver a Melissa por una noche de camino de vuelta. Se quedaría durante 3 días en su regreso, así que tal vez incluso tendrían una cita de verdad de algún tipo. Pero esta noche solo se trataría de aliviar la tensión. Jimmy, hay una chica esperándote en la pantalla, gritó Carl Jones. Carl era otro miembro de la tripulación y había estado a bordo del barco solo unas semanas más que Jimmy. Carl tenía fama de ser astuto. La mayoría de la tripulación ya había decidido que era un tipo bastante normal, hasta que confiabas en él con algo que no querías perder. Carl también parecía muy dispuesto a romper cualquier regla que pensara que podía evitar. ¿Quieres que la traiga a tu habitación?, preguntó Carl. Ni loco, dijo Jimmy. El capitán está en tierra. Lo que no sabe, no le hará daño. Carl, bromeas. Está bien, tráela aquí, bostezó Jimmy. 10 minutos después, Ramona, a quien Jimmy conocía como Melissa, estaba teniendo relaciones íntimas con él. Ramona todavía estaba dolorida por los hombres que conoció en el motel, pero hizo todo lo posible para que Jimmy pensara que estaba más atractiva que nunca. Lo que Jimmy le hizo en realidad le dolía, pero hacía mucho tiempo había aprendido que los susurros de dolor y los susurros de placer sonaban muy similares, y la mayoría de los hombres solo percibían lo que querían escuchar. Él realmente creía que ella lo extrañaba tanto que lo estaba esperando en el muelle, cuando en realidad necesitaba persuadirlo para que la llevara a Wisconsin esa noche o temprano a la mañana siguiente. Estaba claro para ella que Cliff probablemente enviaría a la policía y a su investigador privado tras de ella debido al dinero robado. Aunque Cliff podía permitirse perderlo, esa cantidad de dinero la enviaría a prisión por mucho tiempo si la atrapaba. Cuando Jimmy terminó con ella y se dio la vuelta, ella se acercó a él, inmediatamente notó que él parecía alejarse de ella. Se dio cuenta de inmediato de que, a diferencia de Cliff, Jimmy no quería ninguna intimidad con ella. Ella solo era una chica para esa noche, y ahora que la tenía, Jimmy ya no la necesitaba. Esto la puso en una posición difícil. Necesitaba un lugar donde pudiera esconderse y una forma de salir de la ciudad al mismo tiempo. Debería haber esperado hasta que estuvieran lejos del muelle para tener relaciones íntimas con él. Ahora estaba a merced de él y la verdad es que no tenía prácticamente nada que ofrecer, aparte de la promesa de más de lo que ya había recibido. Esto la hizo darse cuenta de que había hecho algo muy estúpido. Dejó al hombre que realmente la amaba con todo su corazón y alma. ¿Qué tenía que ver con esto? Ella recibió algo de dinero, él siempre le daba todo lo que quería. Cliff era guapo, amable y rico. ¿Qué más se podía pedir? A diferencia del hombre acostado a su lado, tratando de encontrar una forma de deshacerse de ella. Cliff se derretía cada vez que ella lo tocaba. Pronto cumpliría 30 años. Trató de evitar correr y esconderse de la ley durante la mayor parte de su vida. No era hora de que se pusiera seria y se diera todas las cosas que todos los demás tienen. Era demasiado tarde para cambiar algo,
pero era hora de que encontraras tu propia vida y dejara de robar pedazos de la vida de los demás. Jimmy, te extrañé mucho, mintió. Jimmy bostezó y miró su reloj. Mejor nos vestimos, cariño, dijo. No quisiera llegar tarde, cariño, pensó. Probablemente ni siquiera recuerda el nombre que le di. Es curioso que ni siquiera me acuerde yo misma. ¿Cuál es mi nombre, Jimmy?, preguntó. Comenzó. Sí, cebolla enojada. Melissa, respondió rápidamente. No lo he olvidado. Simplemente estoy acostumbrado a llamarte cariño. Jimmy, ¿puedo quedarme contigo? No quiero estar lejos de ti por mucho tiempo, preguntó, haciendo que su voz sonara inocente y necesitada. Veré qué puedo arreglar, dijo. Tendrás que ser muy tranquila y cuidadosa, porque podría meterme en serios problemas si nos atrapan. No sé cómo podrás lavarte o incluso ir al baño. No te preocupes, Jim, dijo. Solo quiero estar contigo, ¿está bien? Ramona planeaba hacer lo que siempre hacía en un barco lleno de hombres. No debería tener problemas. Seduciría a algunos para que la ayudaran a guardar el secreto y se acostaría con el resto. Llegarían a Wisconsin en menos de 3 días, incluso con la lentitud del gran barco. Así que todo lo que necesitaba era una oportunidad y un lugar para esconderse. Jimmy también tenía sus propios planes. Le gustaba la idea de tener tantas chicas como quisiera en los próximos días. Además, sabía que el marido de Ramona era rico. Si era amable con ella, tal vez ella podría conseguirle un trabajo y algo más. A diferencia de que, Jimmy no iba a estar cargando y descargando ese barco el resto de su maldita vida. Está bien, cariño, lo intentaremos. ¿Por qué no empacas tus cosas y las traes aquí? Encuéntrame en 3 horas en el mismo lugar donde me estabas esperando antes, dijo. No te arrepentirás, Jimmy, susurró entusiasmada. 3 horas eran perfectas. Ya había visitado el banco y transferido tanto dinero como fuera posible de la cuenta de Cliff. Ahora solo necesitaba visitar la mayor cantidad de cajeros automáticos posible hasta alcanzar su límite. Sumado a eso, el efectivo que sacó y las cuentas a plazo fijo, estaba en muy buena forma. Había un pensamiento en su cabeza, tal vez no es necesario, él te ama mucho, te perdonará y podrán ser felices juntos. Descartó el pensamiento, simplemente no era su estilo. Había estado huyendo, escondiéndose y engañando a la gente la mayor parte de su vida. ¿Por qué cambiar ahora? Ni siquiera estaba segura de saber cómo vivir de manera diferente. Jimmy entró en un sombrío bar de playa llamado Sea Hands. Cuando se trataba de apostar en tierra, le gustaban 4 cosas: beber, jugar, pelear y tener intimidad. Ya había tomado algo, así que estaba buscando la oportunidad para hacer las otras 3 cosas. Miró alrededor de la habitación y vio a un par de tipos jugando al billar, y algunos más jugando a los dardos. Algunos se reunieron frente a un televisor en mal estado para ver un partido de los Red Wings. Estaba sorprendido de que Detroit, siendo una ciudad tan grande en deportes, tuviera un equipo deportivo tan diverso, ya que ni Nueva York ni ninguna ciudad de California tenían un equipo así. Los Red Wings probablemente eran el mejor equipo de la NHL. Los Tigers se enfrentaban a los Rangers en la ALCS para determinar quién avanzaría a la Serie Mundial. Los Lions tuvieron un comienzo sorprendente en el año con un récord de 4-0. Han ganado 8 juegos seguidos de temporada regular desde el año pasado y 12 seguidos si se incluyen los juegos de pretemporada. Michigan y Michigan State jugaron al fútbol americano este fin de semana. En todas partes se veía mucha acción deportiva. Solo los Pistons eran malos. Sion's no era un bar que atendiera a una clientela elegante. La madera era vieja, los muebles estaban desgastados, el suelo estaba rayado y no servían comida, solo bebidas y aperitivos. La mayoría de sus clientes eran marineros que trabajaban en los grandes lagos. Nadie que llegara aquí vestido de gala, ya que las mujeres rara vez ponían un pie en este bar. Incluso cuando venían, generalmente estaban perdidas o intentando llevar a sus esposos ebrios a casa. Incluso en estas 2 situaciones, se marchaban lo más rápido posible, como si sintieran que no pertenecían allí. Quizás por eso fue tan extraño cuando una fuerte ráfaga de viento de repente abrió la puerta y la dejó enmarcada en la entrada, con la luz de la luna brillando detrás de ella. Los hombres del bar exhalaban colectivamente y un susurro bajo llenó la habitación mientras ella se acercaba a la barra. Los hombres se movieron a las mesas y algunos se marcharon cuando ella pasó por la puerta. Nadie parecía estar mirándola, pero todos los ojos de la habitación estaban puestos en ella. El viento afuera aullaba mientras alguien intentaba cerrar la puerta contra él. Jimmy la miró. No apartó la mirada ni intentó esconderse, simplemente la miró directamente. Él pensó que era normal. Su largo cabello tenía un color apagado y se pegaba a los lados de su cabeza, como si acabara de salir de la lluvia, pero era una noche clara. Quizás estaba lavando un bote o un coche o algo así. Era extremadamente delgada y había algo extraño en sus ojos. Pensó que nunca había estado con una mujer tan delgada. Podría partirla en 2 si tenía demasiada intimidad con ella. La idea de que Melissa lo estuviera esperando nunca cruzó su mente. La mujer delgada se acercó directamente a Jimmy. Inclinó la cabeza hacia un lado y lo miró de manera extraña, luego le sonrió. Sus ropas parecían haber visto días mejores y también parecían muy anticuadas, incluso la forma en que llevaba el largo cabello parecía retroceder 20 o 30 años o más. O era muy pobre o era una chica para esa noche, o ambas cosas. Ahora Jimmy tenía un juego en mente, quería ver si podía obtener intimidad gratis de una chica para esa noche.
Le devolvió la sonrisa ampliamente, incluso logró notar que algunos de los hombres a su alrededor se persignaban. Siempre le sorprendía lo supersticiosos que eran la mayoría de los marineros. Probablemente tenía algo que ver con las mujeres en el bar náutico. También había una superstición sobre las mujeres a bordo del barco, pero había estado con Melissa en el barco varias veces y nada malo le pasó. Al diablo con las supersticiones. Notó que lo que pensó que era algún tipo de collar en realidad eran varios hilos de plantas acuáticas que crecen en lagos enrolladas alrededor de su cuello. Era un poco extraño. Probablemente era una de esas personas ecologistas con su rollo de salvar el planeta. Extendió la mano y agarró la suya, llevándola hacia la mesa. Temblaba un poco cuando ella fue con él. Su mano estaba fría como el hielo y olía extraño, como algo muy familiar para él, pero no podía recordar qué. Entonces, ¿qué te trae aquí, cariño?, preguntó. Tú, respondió ella. Jimmy sonrió aún más ampliamente. Sería fácil, pensó. En menos de 10 minutos, ella tomó su mano y lo llevó afuera. Ella no mencionó el precio, pero ambos sabían por qué estaban yendo allí. Incluso mientras intentaban cerrar la puerta contra el viento, Jimmy pensó escuchar a alguien decir algo acerca de una bruja. Se rió de nuevo de sus estúpidas supersticiones. ¿A dónde vamos, cariño?, preguntó. Incluso después de haber tenido relaciones íntimas hace apenas 2 horas, Jimmy ya estaba listo para empezar de nuevo. La variedad es la sal de la vida, pensó. Esta mujer no tenía los pechos tan grandes como Melissa ni un trasero tan jugoso, pero sentía que cambiaría su vida. Tenía esa mirada ligeramente loca que todas las mujeres verdaderamente salvajes tienen. Sujetó su mano como una prensa, incluso le dolía un poco, y lo arrastró hacia los muelles. Mientras el viento aumentaba alrededor de ellos, el río estaba tranquilo hace apenas un minuto, pero las aguas comenzaron a agitarse, casi como si se estuviera gestando una tormenta. Lo curioso era que cuando miraba hacia abajo del río en ambas direcciones, el agua parecía más calmada y tranquila cuanto más lejos estaba de él. Casi parecía como si una tormenta o mini tormenta lo estuviera siguiendo. Había escuchado sobre patrones climáticos extraños y tormentas localizadas, pero nunca esperó ver algo así. Ella señaló un pequeño bote que se mecía en las olas. Ese es el bote, dijo. Está apenas amarrado a un pequeño muelle que usan los pescadores locales que no tienen su propio barco. No hay forma de que me suba a este bote en estas aguas turbulentas, dijo. ¿Qué tan asustado estás?, preguntó ella, sonriendo. No, simplemente prefiero mantener mi cabeza en su lugar, respondió bruscamente. Ella le sonrió de nuevo, como si le gustara la imagen. Mientras sonreía, el clima se calmó casi instantáneamente. El río apenas se movía y el viento se debilitó mucho, casi como una suave brisa. Es solo una vele, dijo. Suceden de vez en cuando en otoño. Pero siendo un marinero profesional, supongo que has oído hablar de ellos, ¿verdad? Por supuesto, mintió Jimmy. Supongo que si tienes miedo de subir al bote, tendremos que rechazarlo, dijo ella. Pero me encanta la forma en que las olas y el movimiento de este bote me hacen sentir. Haría casi cualquier cosa en un bote. Es un poco mi fantasía a la luz de la luna. Su sonrisa era realmente seductora, y la mirada en sus ojos, y esa palabra, todo se quedó en la mente de Jimmy. Corre hacia el bote, gritó. Cuando Jimmy miró el bote, un escalofrío recorrió su espalda. No era tanto miedo como una especie de ansiedad, como si algo le dijera que no lo hiciera, pero todo esto pasó cuando vio a una mujer recostada en la proa de un pequeño bote. La mujer no era hermosa, pero era simplemente sexy. Lo extraño fue que Jimmy en realidad no la vio subir al bote. La siguió un poco por detrás y luego simplemente apareció en el bote, casi como si el viento lo hubiera llevado hasta allí. No, eso era imposible. Si sigue pensando así, terminará siendo como esos viejos con todas sus tonterías de leyendas del lago, pensó Jimmy. Bajó al bote desde el pequeño muelle y se encontró con el rostro de su futura amante. Lentamente, pasó sus manos por su esbelta figura, deteniéndose para acariciar los pequeños montículos de sus mangos que sobresalían de la parte delantera de su vestido. Sus manos continuaron por sus costados hasta sus caderas y luego se dirigieron hacia adentro. Jimmy estaba tan ocupado observando cómo ella se acariciaba de manera sensual que no notó como una ráfaga repentina de viento provocaba que la línea de amarre se soltara y el pequeño bote sin remos ni motor se adentró en el amplio río oscuro. La mujer no llevaba interior para evitar que Jimmy viera todos sus encantos. Probablemente solo era alguna ama de casa sencilla buscando un poco de emoción. Jimmy bien podría haber asumido el papel de un recuerdo agradable para ayudarla a escapar del aburrimiento de su vida diaria. Jimmy se arrastró hacia adelante en el bote para acercarse a ella. Se dio cuenta de que ella estaba sonriendo. De hecho, ella dijo, maltrátame muy fuerte. Obviamente, ella lo quería. Oh sí, Jimmy, dijo, te deseo tanto. Era extraño, no recordaba haberle dicho su nombre, pero debe haberlo dicho. De hecho, te deseaba antes incluso de verte, dijo. Era gracioso, ya que usualmente decía tonterías a las chicas, normalmente las cortejaba para llevarlas a la cama. Otra cosa extraña, su voz cambió. Al principio pensó que tal vez era solo una voz distorsionada por la pasión, las hormonas que acompañaban la excitación sexual le daban un sonido diferente a su voz. Pero era una gran diferencia, su voz no era solo un susurro impulsado por la pasión, sonaba como el sonido del viento. ¿Cómo pudiste quererme antes de verme?, preguntó. El miedo volvió, su propia voz sonaba diferente de lo normal. Tal vez hubiera algún extraño fenómeno atmosférico cambiando ambas voces.
Jimmy miró hacia atrás y notó que el bote estaba lejos en el río. Si hubiera sucedido durante el día, sería más fácil para ellos pedir ayuda, pero por la noche, en esta época del año, podrían congelarse. Sus palabras lo trajeron de vuelta a la realidad. De repente, Jimmy sintió más frío. El viento se convirtió en una ráfaga poderosa y las olas se volvieron más grandes. Fueron tus hermosas palabras románticas las que me despertaron y me llamaron para venir a encontrarte, dijo ella. ¿Qué dije?, preguntó Jimmy. Sea lo que sea, lo siento. Retiro mis palabras. No quise decirlo. No quise decir nada. Oh Dios, ayúdame. La mujer en la proa del bote simplemente se rió. Dios descansa, Jimmy, solo estamos aquí. El viento trajo más sonidos extraños a los oídos de Jimmy. La misma canción triste sonaba como si fuera solo para él. La canción dice que el lago nunca devuelve a sus muertos cuando las tormentas de otoño llegan temprano. Por favor, dame una oportunidad, gritó Jimmy. Sus palabras se perdieron en el viento, pero sabía que ella lo escuchó. ¿Qué hice? ¿Qué dije para despertarte? Lo recordarás, Jimmy, dijo ella mientras el viento se hacía más fuerte. Recuerda cuando me llamabas una y otra vez. Maldita bruja. Jimmy se dio cuenta de que su vida había terminado. El rostro de la mujer adquirió una apariencia completamente distinta. Era algo muy antiguo que precedía a todas las demás religiones de la región. Era parte del viento, de hecho, ella era el viento mismo. La mujer en el bote era la bruja de noviembre. Jimmy sintió que su cuerpo era elevado por encima del bote, suspendido en el aire entre los feroces vientos. El viento levantó el agua e incluso la arena en la orilla del río. La arena se movió tan rápido que comenzó a despegar la piel de su cuerpo. Gritó de dolor mientras heridas y cortes aparecían en su cuerpo. ¿Por qué estás gritando, Jimmy?, preguntó ella. Su alegría lo horrorizó más que lo que ahora entendía. Porque duele como el infierno, dijo. Intenta ser tratado de esta manera tú misma. Preferiría ahogarme. Incluso mientras decía esto, Jimmy sabía que había cometido un error. De repente, el viento se calmó y Jimmy cayó en las heladas aguas. Instantáneamente, sus cortes comenzaron a doler por el contacto con el agua, pero solo fue un momento. El agua estaba tan fría que comenzó a congelarse de inmediato. Jimmy intentó nadar, pero no pudo. Luego sintió algo agarrando su tobillo bajo el agua. Abrió los ojos e intentó mirar a su alrededor para entender en qué estaba atrapado, pero se sorprendió al darse cuenta de que no se había enganchado en nada. La bruja lo agarró por el tobillo y lo arrastró hasta el fondo del río. Mientras Jimmy comenzaba a perder el conocimiento, apenas podía distinguir la apariencia de la mujer que lo sostenía bajo el agua. Parecía estar sentada tranquilamente frente a él en una roca en el fondo del río, observando cómo la vida abandonaba su cuerpo enfriándose. Jimmy sintió que su alma era arrancada de su cuerpo. No solo murió, fue destruido. Sus recuerdos lo abandonaron, incluso mientras su cuerpo sucumbía al frío y la falta de oxígeno. A medida que sus pulmones ardían, olvidó su infancia. Mientras el agua llenaba sus poros, olvidó su nombre y su juventud. Fue la muerte más terrible imaginable. Jimmy podía aceptar la muerte, pero no debería haber visto su vida pasar ante sus ojos. No se lo dieron. Olvidó su nombre mientras su alma era absorbida por la bruja, y de repente ya se sacudió. Miró hacia atrás y se movió con ira, con un movimiento casi demasiado rápido para verlo. Se dirigió hacia la superficie y voló sobre ella. Jimmy fue olvidado en su respuesta a lo que la molestaba. El guerrero se encontraba en la orilla del río y gritó. Estaba vestido de cuero negro de pies a cabeza, sus ojos brillaban a la luz de la luna mientras enfocaba su mirada en las aguas turbulentas. GSH Kadinogisis, volvió a gritar. Sal y habla conmigo antes de que te destierre. De repente, Noviembre rompió la superficie del agua y flotó en el aire sostenida por los vientos. Ella rió al ver al hombre. ¿Qué quieres, hombrecito?, preguntó riendo. Estoy muy ocupada. Vuelve a tu lugar, gritó el guerrero. Estos no son tus lagos. Deja de atormentar a quien estás atormentando y regresa a tu lugar antes de que te destierre. Noviembre rió y giró en el aire. No puedes desterrarme, pequeño chamán, y si sigues molestándome, te mataré. Tus poderes son insignificantes en comparación con los que poseían tus antepasados. Estás debilitado por el tiempo que pasaste con los europeos y sus descendientes. Saber mi nombre solo atrajo mi atención. Tener mi atención puede ser mortal, dijo. Mientras decía esto, el cuerpo de Jimmy flotó a la superficie. El hombre de cuero negro notó el cuerpo y miró a la bruja. Tienes suerte. No es el que desperté. Él fue solo un aperitivo. Si sigues molestándome, te acabaré, chamán. O debería decir, el remanente del chamán. ¿Dónde está tu orgullosa montura de guerra? Todo lo que veo es un carro con un pequeño caballo al frente. No tienes poder sobre mí, intentó decir algo el hombre grande, pero el viento huyó tan fuerte que sus palabras se perdieron. El viento sopló con tanta fuerza que apenas pudo mantenerse en pie. Lo único que pudo hacer fue observar a la bruja volar lejos de él en el viento. Después de que ella desapareció, corrió hacia la orilla del río. El cuerpo estaba lo suficientemente cerca como para agarrarlo y llevarlo a la orilla. Arrastró el cuerpo a la orilla y comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar. Gritó, pero no había nadie para escucharlo. Sacó su iPhone y llamó al 911. Siguió realizando RCP hasta que llegaron los paramédicos y la policía.
Les explicó cómo sacó el cuerpo del agua, y ellos se hicieron cargo de la situación. Habló con la policía y les dijo que estaba paseando y se detuvo cerca para ver pasar los barcos por el río. A medida que se acercaba al agua, vio el cuerpo y lo sacó a la orilla. Ninguno de los policías o paramédicos había visto nunca heridas tan graves en un cuerpo. Además de casi ahogarse, había grandes cortes en el cuerpo que parecían arañazos. Anotaron su nombre y número de teléfono y dijeron que podrían tener preguntas para él más tarde. Los paramédicos no estaban seguros de que el hombre sobreviviera siquiera. Parece que había pasado demasiado tiempo sin oxígeno. Incluso si sobrevive, es probable que tenga daño cerebral. John Lake sacudió la cabeza. Había demasiado sucediendo aquí. Su bisabuelo era un poderoso chamán, su abuelo era un poderoso borracho y su padre, quién sabe, se fue poco después de que la madre de John diera a luz. Su conocimiento de las antiguas costumbres y rituales era escaso. No era un chamán, maldita sea, era ingeniero. Trabajaba en control de calidad en la planta de Ford en Amtrak. Estaba fuera de su liga. Sacudió su chaqueta de cuero y se dirigió a su auto, un Mustang GT que producía más de 450 caballos de fuerza. El símbolo en la parte delantera de su auto era su tótem de poder. Estaría feliz de ver a uno de sus ancestros medio desnudos persiguiéndolo a la misma velocidad. Mientras tanto, Ramona esperaba a Jimmy en el muelle Man. Le pidió que le diera 3 horas, pero pasaron mucho más tiempo y ella comenzó a preocuparse. Tal vez Cliff ya estaba en casa y se dio cuenta de que ella se había ido. Pasaría un tiempo antes de que se diera cuenta de que ella se había ido. Tenía suerte de tener tantas ropas que las pocas prendas que llevó con ella no causarían impresión en su armario. Si tenía suerte, él podría pensar que estaba enojada y se fue a quedarse con una amiga hasta que estuviera lista para hablar con él. Si lo hubiera imaginado, podría haberlo llamado y decirle eso. Esto le daría algunos días para escapar, pero ella tiró el teléfono que él le compró para que no pudieran rastrearla a través de él. Compró un teléfono desechable, pero no creía que llamarlo con él fuera una buena idea. Darle la oportunidad de rastrearla no era lo mejor para ella con el dinero de Cliff. Si no se mantiene en las sombras, él puede encontrarla fácilmente. Ramona se movió, estaba frío aquí por el agua. Necesitaba comenzar a pensar en qué haría si Jimmy la fallaba. Estaba segura de que él estaría de acuerdo con lo que ella quería. La mayoría de los chicos hacían lo que ella quería sin hacer preguntas. Tal vez estaba envejeciendo y perdiendo su encanto, una voz en su cabeza dijo. Esa es aún más razón por la que deberías haber estado con Cliff, él te amaba, tonta. Podrías haber sido feliz y tenerlo todo. Sacudió esos pensamientos cuando vio el destello de un encendedor en la cubierta del barco grande. Hola, marinero, llamó. Él la miró y Ramona vio que era el mismo chico que le había dicho a Jimmy antes que ella lo estaba esperando. La miró y saludó, luego dio una calada a su cigarrillo y se dirigió hacia la pasarela. Bajó por la estructura de aluminio y en pocos momentos estuvo a su lado. Maldición, hace un frío de infierno aquí, comenzó y se interrumpió al darse cuenta. ¿Por qué estás parada aquí? Ramona le sonrió y Carl sintió que la sangre abandonaba el cerebro grande y se dirigía al más pequeño. Esperando a Jimmy de nuevo, supongo, dijo. Debería regresar en cualquier minuto. Nos vamos al amanecer, pero eso debería ser tiempo suficiente para que tú, ya sabes. Miró de nuevo a Ramona. Ella era realmente hermosa. Oye, probablemente no debería hacer esto, pero ¿quieres esperar en la cabina de Jimmy? El capitán tampoco ha regresado todavía. Probablemente no aparezca hasta antes de que nos vayamos. Su familia vive aquí en la ciudad y le gusta dormir en su propia cama, aunque este barco sea enorme. Solo tenemos 29 personas a bordo, así que nadie nunca podrá encontrarte en la cabina de Jimmy. Oh, muchas gracias, dijo Ramona. Le diré a Jimmy lo amable que fuiste conmigo. Tal vez podamos encontrar alguna forma para agradecerte yo misma más tarde. A Carl le encantó esta idea. Se preguntó si tal vez ella estaba pensando en agradecerle como él le agradeció a ella. Si era así, estaba deseando que llegara. Una cosa extraña fue que no dejó sus maletas en su coche. Pensó, ¿por qué no las dejó allí? La acompañó a la cabina de Jimmy y se dirigió a jugar a las cartas con los chicos de su turno. Cliff Dardan iba conduciendo rápido, probablemente demasiado rápido. Los eventos de las últimas horas lo habían dejado confundido. Dejó que su corazón guiara sus acciones en lugar de su cabeza. La reunión con el investigador privado salió tan mal como Cliff esperaba, luego las cosas empeoraron. Cliff fue a la oficina del investigador privado y recibió los archivos que estaba esperando. Contenían fotografías y videos de Ramona en acción. El detective le advirtió que no los mirara. Le dijo a Cliff que era mejor presentárselos como prueba de que sabía lo que ella estaba haciendo, que podía usarlos como un medio para hacerla detener. Un viejo investigador privado le advirtió que si miraba las fotos o los videos, sería aún más difícil reparar su matrimonio. Ningún hombre quiere ver a otro hombre u otros hombres teniendo relaciones con su mujer. Si no hay nada malo en él, eso es una de las cosas que te dice que debe haber algún tipo de problema con los juerguistas. Créeme, hijo, he estado en este negocio durante mucho tiempo. He visto relaciones que estaban mucho peor que la tuya y no solo volvieron y sobrevivieron, sino que salieron más fuertes de ello. Puede verse mal ahora, pero si estás dispuesto a esforzarte, puedes hacerlo. Cliff ni siquiera se molestó en decirle al anciano que le creía. No importa cuáles fueran los crímenes que Ramona cometiera, estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad, pero solo una. Por eso necesitaba fotos, videos y un archivo.
Tenía la intención de sentarse con ella cuando llegara a casa, darle el archivo y luego establecer sus condiciones para que se quedaran juntos. Sabía que el acuerdo prenupcial que habían firmado la dejaría casi sin nada si se divorciaban en menos de 7 años, y solo habían pasado 2. Lo más extraño fue que incluso si Ramona le fuera infiel, tenerla en su vida sería mucho mejor que la alternativa. Simplemente no tenía elección. La amaba tanto que el pensamiento de la vida sin ella le resultaba doloroso. Si eso lo convertía en un cobarde, así sea. Cliff regresó a casa preguntándose si ella realmente tenía una razón para engañarlo. Tal vez estaba adicta a las drogas o algo así de estúpido. Tal vez era una apuesta. Ramona obviamente no sabía cuánto dinero tenían en realidad. Oh Dios, que esto sea una apuesta, pensó. Podría pagar sus deudas, enviarla a terapia y volver a su antigua y feliz vida. Ramona, gritó al entrar en la casa. Colocó el archivo sobre la mesa de la cocina. Ya había ensayado lo que le diría en el coche de camino a casa. Iba a decirle que mirara las fotos y tal vez incluso el video del archivo. Iba a decirle que ya los había visto y no tenía ningún deseo de volver a verlos. No, sonaba mejor decir que si los volvía a ver, no habría forma de que no la echara de casa. No, sonaba como si estuviera maltratando a una mujer. Sonaba mejor decir que si los volvía a ver, no habría forma de que no la echara de casa. Sonaba mejor, sonaba firme y controlado al mismo tiempo sin sonar como si estuviera golpeando a una mujer. Lo único malo de su plan era que Ramona no estaba en casa. La llamó varias veces y caminó alrededor de la casa, pero ella no estaba allí. Se sentó en la mesa de la cocina con los archivos frente a él y fingió estar enojado. Media hora después, miró el reloj, casi medianoche. Ramona nunca había estado desaparecida por tanto tiempo antes. Intentó llamarla, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Durante todo su matrimonio, Ramona nunca había estado fuera de la casa por más de 9 o 10 horas, a menos que estuvieran juntos. Algo estaba mal, él lo sentía. Intentó llamar a varios de sus amigos, pero ninguno sabía nada sobre su paradero. Cliff no sabía qué hacer. Se sentó a ver la televisión y luego se quedó dormido frente a ella. Unas horas después, se despertó y subió a su habitación. Aún no había regresado y eran casi las 3 de la mañana. Entonces lo notó, el cuadro que ocultaba su caja fuerte en la pared estaba ligeramente abierto. Se acercó al cuadro y notó que la caja fuerte no estaba cerrada con llave. Además, la caja fuerte estaba vacía. Su primer pensamiento fue que había habido un allanamiento o robo en casa. Tal vez habían tomado a Ramona como rehén. Bajó a su oficina, abrió un programa en su computadora que le permitía ver las imágenes de video de su sistema de seguridad en casa. Normalmente usaban las grabaciones no solo para ver si habían entrado a su casa, sino también para ver si los contratistas, trabajadores o cualquier otra persona que trabajara para ellos les estaba robando. Las cámaras se activaban por movimiento para conservar espacio en el disco duro y almacenaban video durante 2 semanas. Mientras miraba la pantalla, retrocedió a los últimos movimientos en la casa antes de que él llegara. La última imagen que vio fue de Ramona saliendo de la casa. Estaba sola y se movía rápidamente. Desplazó más hacia atrás y vio a Ramona vaciando el contenido de la caja fuerte y tomando un par de bolsas con su ropa y objetos personales. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Cliff. ¿Por qué se estaba yendo? No sabía que él la amaba. Si necesitaba dinero y otras cosas que se llevó, podía tenerlas. No tenía que irse. Quizás pensó que no tenía otra opción. Tal vez sabía que él descubrió que ella lo estaba engañando. Quizás pensó que él simplemente la echaría a la calle sin nada. Tenía que ser así. Cliff necesitaba encontrarla, pero ¿cómo? Entonces recordó el chip de rastreo en su coche. Fue una broma. Oh Dios, cómo discutieron por ese maldito coche. Ella quería un Lexus como sus amigas, pero Cliff se negó y le compró un Cadillac XRC convertible. Cliff insistió en comprar autos americanos. Ramona pataleó y se negó a usarlo durante 3 semanas. El bonito coche solo se quedó en su entrada. Finalmente, una de las amigas de Ramona tuvo un problema con su Lexus y tuvieron que tomar el Cadillac o perder su cita en el salón de belleza. Ramona casi se llevó a Cliff por la fuerza cuando regresó a casa esa noche. Le encantaba el coche y todas sus amigas estaban celosas de ella. Pasaron algunos meses, pero para fin de año, todas las amigas cercanas de Ramona estaban conduciendo Cadillacs. Cliff llamó al servicio de búsqueda del chip y le dijo a la mujer al teléfono que su esposa había ido de compras y literalmente había perdido su coche. Ramona dejó las llaves en el coche y llamó a la empresa para desbloquearlo tan a menudo que perdió su coche o se olvidó dónde lo estacionó. La mujer le dio a Cliff la ubicación y él saltó a su Mustang dirigiéndose hacia el terraplén. Cuando llegó al estacionamiento más cerca de la ubicación, Cliff vio el brillante Cadillac rojo de Ramona. Corrió hacia el auto y sabía que todo había terminado. Las puertas del auto estaban abiertas, las llaves estaban en el asiento junto con el sobre. Abrió el sobre y leyó la nota. Cliff, no me extrañes ni te pongas triste. Desearía poder decirte que lo siento o decir algunas palabras amables para que te sientas mejor, pero la verdad es que al final te daría una falsa sensación de esperanza y solo haría las cosas más difíciles para ti a largo plazo. No es porque descubriste que te fui infiel, así que no pienses que se trata de eso. No te tortures tratando de descubrir qué hiciste mal y por qué dejé de amarte. Lo que necesitas darte cuenta es que nuestro matrimonio entero fue una mentira. Nunca empecé a amarte, porque nunca empecé. Desde el momento en que nos conocimos, tú eras solo un refugio para mí, una forma de esconderme de la policía y de todos los que me buscaban.
Cuando nos conocimos, planeé permanecer casada contigo solo el tiempo suficiente para que la fiebre disminuyera un poco. Pensé que serían 6 meses, un año como máximo. Si te consuela de alguna manera, fuiste tan amoroso y, simplemente, tan bueno, que después del primer año decidí quedarme más tiempo solo para sacar la mayor cantidad de dinero posible de ti. Desafortunadamente, lo descubriste antes de que pudiera. Además, no te preocupes por la infidelidad, cariño, nunca fuimos compatibles en la cama. Eres demasiado cariñoso para mí. No todas las mujeres quieren que su esposo las ame tiernamente. A algunas nos gusta áspero. Tu estilo simplemente no encajaba. Estoy segura de que algún día encontrarás a una chica aburrida y la harás feliz como el infierno. Incluso tendrás una casa llena de niños, pero yo simplemente no soy esa chica. Si tengo un arrepentimiento, es que sé que tu pobre corazón se romperá. Créeme, Cliff, necesitas a alguien que te engañe. Eres demasiado crédulo y simplemente demasiado amable para sobrevivir sin aprender algunas lecciones dolorosas sobre el mundo real. Mi único arrepentimiento es que no pude llevarme más de tu dinero conmigo. La carta estaba firmada por Ramona. Ella agregó un postdata, más tarde, Ramona ni siquiera es mi nombre real, y aunque no te extrañaré, necesitaré este auto. Cliff cayó al suelo y se encontró sentado junto al auto llorando desconsoladamente. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo allí, podrían haber sido minutos u horas. Pero luego las cosas se volvieron extrañas. La primera señal de que algo estaba mal fue que el viento se levantó. A Cliff no le importaba, no sabía qué hacer ni a dónde ir. Nunca pensó que su vida con Ramona terminaría. Estaba listo y dispuesto a perdonarla por cualquier crimen. Lo más estúpido de todo fue que incluso después de leer la carta, aún estaba dispuesto. Entonces, los postes de luz comenzaron a parpadear. El viento soplaba tan fuerte que las señales se doblaban frente a él, y eso fue todo. Todo lo que no estaba sujeto al suelo era arrojado por la calle. Cliff se miró y la vio. Era una mujer extraña y ella lo estaba mirando atentamente. Le dijo algo, pero debido al viento, no pudo escuchar sus palabras. Como si estuviera sintiendo sus pensamientos, ella negó con la cabeza de un lado a otro y el viento se calmó. Tenía que ser una coincidencia, pensó Cliff. Eres un hombre, dijo la mujer. Cliff simplemente asintió con la cabeza apenas. No entiendo, dijo la mujer. Nunca he ayudado a un hombre antes. Se supone que debo mejorar la vida de alguien cuyo corazón fue destrozado por una infidelidad. A veces trato con personas que son realmente horribles por diversión, pero no lo entiendo. Tienes que ser una mujer para sentir ese tipo de dolor. Los hombres no sienten ese tipo de dolor emocional. Si su perro muere, si su equipo pierde un campeonato o si alguien daña su maldito vehículo. A veces tienen problemas con los niños también, pero nunca había visto esto antes. Ella lo miró con curiosidad. Di algo, cuéntame tu historia, dijo. Cliff estaba demasiado atónito para decir o hacer algo. La mujer hizo un gesto y el viento, aumentando a la fuerza de un huracán, levantó a Cliff y lo llevó por el aire sobre el río. Luego se hundió en el agua helada antes de poder siquiera respirar. Mientras Cliff descendía por el agua, se dio cuenta de que simplemente no le importaba. Sin Ramona en su vida, no tenía sentido seguir adelante. Sintió que alguien lo agarraba bajo el agua y ni siquiera intentó luchar. November agarró a Cliff y colocó sus frías manos sobre su cabeza. Necesitaba sus recuerdos y los borró. Cuando aparecieron, borró todos los recuerdos de Ramona. Cuando Cliff despertó, no tenía recuerdos de Ramona. November sintió una presencia sobre ella. Ahora un coche de policía patrullaba la calle justo más allá de la orilla. Hizo que la señal se dirigiera directamente hacia el automóvil, forzándolo a conducir hacia la playa para evitar la señal. La policía salió del coche y vio a Cliff luchando por no ahogarse en el agua helada. November sonrió mientras la mujer entraba al agua y lo llevaba a la orilla. Ahora estaría mejor, pero ella tenía cosas que hacer antes de comenzar a escanear su objetivo. De repente, November fue atraída más río abajo. Cuando se elevó sobre el agua, notó que la atracción era más fuerte esta vez. Allí estaba el maldito insecto que la había molestado antes, vestido de nuevo con cuero negro. Yonla, que sostenía una antigua masa de guerra en sus manos esta vez. Dijo 2 de sus nombres, por eso el llamado era más fuerte. Aún no podía controlarlo, pero estaba volviéndose más inteligente. No se dio cuenta de que ahora ya tenía 2 espíritus, uno era el viento de los grandes lagos y el segundo era lo que una vez fue humano, una gran tragedia, y el abuso de su poder llevó a su espíritu a fusionarse con el antiguo dueño de este cuerpo. November ahora tenía que corregir un error similar al que su cuerpo cometía cada año. El último chico al que este pequeño chamán intentó salvar era solo un pedazo. Ella golpeó a Jimmy por puro placer, pero también porque la insultó y la desafió a pelear. Ahora este pequeño chamán la estaba amenazando, porque si alguna vez descubría el tercer nombre, podría no desterrarla para siempre, pero podría enviarla a dormir hasta el próximo año. November no tenía idea de lo que podría suceder en este caso. Sería su culpa, le advirtió. November, dijo Yonla sosteniendo la masa frente a él, también conocida en el idioma de mi pueblo como Hasicadino Génesis, te destierro para siempre de los lagos de tus hermanas. A partir de ahora y para siempre, solo puedes existir en Erie, Ontario, Michigan, Huron y Superior. Vete y nunca salgas de estas aguas de nuevo. Siente mi poder. Yon hizo un gesto con su masa guerrera. Sintió el pulso de gran poder emanando de la masa de sus ancestros. November sintió una ligera sensación de hormigueo.
Esto la irritó. Hizo su propio gesto y Yonla que se elevó por el aire cerca de donde ella flotaba. Siente el muro, siseó. Vientos huracanados empujaron a Yonla que hacia atrás a casi 90 millas por hora. November salvó su vida en el último momento al girarlo en el aire para evitar que su cabeza golpeara el muro. Aún así, se rompió 7 costillas, ambos huesos de la cadera y su brazo izquierdo. Se desplomó inconsciente en el suelo. November se sentó cuidadosamente en la hierba junto a él. No entendía por qué lo había perdonado. Había algo en él. Hizo otro gesto y un suave viento fresco lo despertó. Él la miró horrorizado. Te permití conservar el uso de tu mano derecha para que puedas escribirme una nota de agradecimiento. Ella sonrió. La próxima vez que intentes controlarme, morirás, pero soy zurdo, susurró John. Júzgame, dijo November mientras se dirigía al río. Su mente ya estaba tratando de encontrar a alguien para quedarse o irse. Janet Charles pensó mientras miraba al hombre dormido en la cama del hospital junto a ella. Se sentó en la silla al lado de su cama, vigilando cualquier señal de que pudiera despertarse. Era guapo, pero parecía no tener ni idea de lo que estaba sucediendo. Hace solo 2 horas, ella lo sacó del río. Estaba temblando de frío y completamente desanimado. No recordaba cómo había terminado en el agua, solo repetía que estaba conduciendo por la zona buscando algo y luego todo se volvió negro. Parecía que no recordaba exactamente qué estaba buscando. Cuando ella transmitió el mensaje por radio, el detective asignado al caso la mantuvo informada. El detective Bernie Gorka era nuevo en su departamento, pero no era nuevo en la fuerza policial. Era un buen policía y le dio toda la información sobre el hombre que sacó del río. Janet absorbió toda esta información, aunque no formaba parte de la investigación. Al capitán no le importaba que pasara tiempo en el hospital hasta que el caso se resolviera. Había demasiadas cosas extrañas en este caso. El problema de Janet era que cuanto más información recibía sobre la supuesta víctima, más quería saber. Pasaba horas sentada y pensando en él mientras él dormía. El informe de Gorka llenó la mayoría de los vacíos, pero aún quedaban varias preguntas sin respuesta. Su nombre era Clifford Dardan, aparentemente estaba casado, pero cuando los investigaron a él y a su esposa según el procedimiento estándar, surgieron varios hechos interesantes. Los hechos sobre él no eran muy interesantes. Era algún tipo de ingeniero de software, aparentemente muy bueno en su trabajo y dispuesto a demostrarlo. No era rico como Bill Gates, pero perder 1 o 2 millones no lo arruinaría. No tenía antecedentes penales y, aparte de las multas ocasionales por exceso de velocidad, nunca había tenido problemas con la ley. Incluso pagaba las multas de velocidad de inmediato y era muy educado con los agentes que emitían las multas. Janet vio su coche en la escena, los coches como ese probablemente venían con la promesa de una multa o 3, tal vez esto estaba especificado en el contrato que firmó al comprarlo. De todos modos, cuando revisaron su teléfono celular, descubrieron que estaba en el área buscando el coche de su esposa. También revisaron su coche y una de las huellas dactilares que obtuvieron del coche confirmó positivamente que Margaret y Mejía Ceti era Ramona Cruz, también conocida como Ramona Dardan. Aún peor era la carta que ella dejó para el pobre hombre. Cuando Janet leyó esta carta, le destrozó el corazón. ¿Qué tipo de mujer deja una carta hacia un hombre que la amaba tanto como este chico? Incluso los hombres más duros y curtidos en batalla sintieron lástima por él. En acción, la mayoría de ellos no podían mirarlo. Era como entrevistar a una persona con una enfermedad grave. No era la enfermedad lo que te asustaba, ni siquiera el hecho de que la tuvieran, era la posibilidad de que tú pudieras estar en su posición. La policía tenía estadísticas sobre relaciones fallidas y matrimonios rotos. Cualquiera de estos chicos podría estar en la misma posición que Dardan. Janet misma no era ajena a relaciones tóxicas. Su último novio con el que vivió fue un poco más duro de lo habitual. El hecho de que ella fuera una oficial de policía claramente fue un golpe a su ego masculino, por lo que hubo varias discusiones y peleas. La última vez que llegaron a una pelea, comenzó con él empujándola y rápidamente se volvió grave. Su entrenamiento en defensa personal ayudó a igualar las cosas, pero al final su cuerpo de 193 centímetros simplemente la superó a ella y a su cuerpo de 162 centímetros. Tuvo que sacar su arma y hacer amenazas para que retrocediera. Esto fue hace casi un año. Nunca se atrevió a regresar a recoger sus cosas. 6 meses después, donó toda su ropa y pertenencias personales a la Salvation Army. Desde entonces, ha estado saliendo libremente y sin compromiso por elección. Cuando se miraba en el espejo, simplemente no podía entender por qué a los 32 años todavía no estaba casada. Era atractiva, delgada, con buenas piernas y un gran trasero, o eso le decían. Tenía el pelo corto y rizado de color marrón y unos hermosos ojos grises. Vale, tal vez no era muy agraciada en el pecho, pero no era su culpa. Todas sus amigas ya estaban casadas o divorciadas y trabajando en un segundo matrimonio. Algunas de ellas ya tenían hijos. Janet ni siquiera era muy exigente cuando se trataba de hombres, solo quería a alguien que la amara y la tratara bien. No pedía a Brad Pitt, solo quería a un hombre común y corriente que quisiera estar con ella. ¿Dónde estoy?, preguntó el hombre en la cama a su lado. Su voz sacó a Janet de sus pensamientos. Señor Dardan, está en el hospital, dijo ella. ¿Recuerda cómo llegó aquí?, preguntó Janet. Sí, respondió él. Estaba en el río y una policía muy hermosa me sacó de allí. La cara de Janet se puso del color más rojo posible. ¿Fuiste tú, verdad?, preguntó él. Ella asintió con la cabeza y trató de no sonreír.
¿Qué más recuerda?, le preguntó Janet. ¿Recuerda cómo llegó al agua o por qué? ¿Qué hacía en el terraplén en general? Había vientos casi de fuerza de huracán, dijo él. Creo que perdí el equilibrio y caí al río, pero no recuerdo por qué estaba allí. Espera, estaba buscando algo o a alguien, pero no recuerdo qué. Pensamos que estabas buscando a tu esposa. Aparentemente, te dejó y se llevó mucho de tu dinero. Leímos la nota que te dejó. Espero que no te importe que lo diga, pero fue muy cruel. Te mereces mucho mejor, dijo Janet. Cliff Darden la miró con curiosidad. Oficial, no estoy casado. No tengo esposa, dijo. Quizás esté trabajando en demasiados casos y me haya confundido con alguien más. Más tarde ese día, Darden fue examinado por médicos y psicólogos. Le diagnosticaron una forma muy leve de hipotermia, probablemente debido al tiempo que pasó sumergido en el río. Aparte de esto, no había nada malo con él ni física ni mentalmente. El problema era que simplemente no podía recordar nada sobre su esposa o la vida que llevaba. De hecho, estaba casado, aunque el matrimonio podría anularse fácilmente si simplemente comparecía ante un juez en cualquier estado y solicitaba su anulación. El matrimonio fue fraudulento desde el principio. Su esposa mintió sobre todo en el certificado matrimonial. Se casaron bajo falsas premisas. Le costaba comprender esto cuando le mostraron copias de los documentos. Janet se convirtió en una visitante regular en su cama, ya que le agradaba, y como Cliff no tenía parientes en la zona, ella comenzó a ocuparse de varias cosas por él, como contactar a sus abogados. Los psicólogos también creían que ella debería ser quien le informara sobre su esposa y le ayudara a averiguar qué hacer con ella y su situación legal. Él pensó en mudarse a una habitación separada, pero no pudo encontrar una razón para hacerlo. El hombre en la cama a su lado estaba en un coma inducido médicamente. Lo encontraron en la misma área que Cliff casi al mismo tiempo. Era un hombre grande de la India con casi todos los huesos rotos. Al día siguiente iban a intentar despertarlo si no despertaba por sí solo. Ramona se despertó y miró por la ventana de una pequeña habitación en el barco. Escuchó el sonido de pasos y luego la puerta se abrió. Jimmy, llamó con cautela. No, soy Carol, dijo. Necesitamos hablar. Son las 5 de la mañana y tengo noticias para ti. Necesitamos sacarte de este barco. El capitán está de vuelta y zarparemos en media hora. ¿Dónde está Jimmy?, preguntó ella. Jimmy está muerto, dijo. La policía vino hace unas 2 horas. Sabía que no tenías nada que ver con esto, ya que estabas aquí durmiendo alrededor del momento en que sucedió. Tampoco te hicieron preguntas, así que no dije nada. Necesitamos sacarte de aquí. Pero no puedo, comenzó ella. Tomó su mano con cuidado. No me están buscando por Jimmy, pero hay personas que sí me están buscando. Jimmy iba a dejarme ir a Wisconsin en este barco para que pudiera empezar de nuevo. Mi esposo es rico y tiene mucha gente buscándome. Si me encuentran y me llevan de vuelta con él, me volverá a golpear. La última vez que intenté escapar de él, me golpeó tan fuerte que no pude salir de la casa durante casi un mes. Incluso cuando todos los moretones sanaron, el dolor duró mucho tiempo. Haré lo que me pidas, por favor, solo escóndeme. Carl escuchó la historia de Ramona y también la miró. Carl era más viejo y más astuto que Jimmy. No sentía ni un ápice de simpatía por Ramona. De hecho, cuando la miró, se dio cuenta de que estaba mintiendo descaradamente. Quítate la ropa, dijo. Ramona lo miró y supo que iba en serio. Si quería quedarse a bordo del barco, tendría que hacer lo que él quisiera. Carl no era como Jimmy, no lograría salirse con la suya tan fácilmente con él. Tampoco era como Cliff, no había amor en sus ojos cuando la miraba. Ella se quitó la ropa y se quedó desnuda frente a él, arqueando la espalda para resaltar su trasero. Ven aquí y arrodíllate, ordenó. Ramona hizo lo que él quería. Para ella, era una cuestión de supervivencia. Estaba segura de que Cliff ya había encontrado su coche y la nota, y la policía probablemente la estaba buscando por todas partes. Necesitaba quedarse en ese barco a toda costa. Volveré después de que salgamos del muelle, dijo. Y puedo traer a un par de amigos conmigo. Si sabes lo que te conviene, harás todo lo que te diga, sin hacer preguntas, hasta que lleguemos a nuestro próximo destino. Ramona sintió y trató de cubrirse. El único pensamiento que tenía en su cabeza era que realmente debería haberse quedado con Cliff. Iona que se despertó en el hospital. Casi todo su cuerpo estaba vendado o enyesado. Todo lo que podía pensar le dolía, como si lo hubieran atropellado por un coche. Sabía que debería estar agradecido de estar vivo. Habló con su bisabuelo ayer. El anciano le dio un tótem poderoso. El mazo de guerra tenía un gran poder, como se suponía, y usó ambos nombres para el elemental de la tormenta de otoño. Usó tanto la versión Ojibwe de su nombre como el nombre que los marineros de los grandes lagos le dieron. Esto debería haber funcionado, pero no funcionó. Había pasado un día y ahora era Halloween. Esta noche, el velo entre todas las dimensiones era más delgado que nunca, y todos los espíritus, especialmente aquellos tan antiguos y poderosos como el elemental del viento, estaban en su máximo poder. Se dio cuenta de que su mejor oportunidad de detener a November de hacer lo que quería ya había pasado. Sintió en sus huesos que el hombre que había matado la primera vez, como ya había dicho, fue solo un aperitivo. Ella quería matar a alguien más, y no había forma de que él pudiera resistirlo. Se dio cuenta de que no era un chamán muy bueno.
Sí, conducía su Mustang y usaba cuero negro, pero en el fondo, November lo devoraba y lo desechó de la misma manera que su hermana Gumi lo hacía con los barcos. Era como una línea de esa canción sobre naufragios. Este buen barco era un hueso que masticar cuando los fuertes vientos de noviembre llegaron temprano. Lo único que lo salvó fue la ubicación y el capricho. Se encontró con una bruja en el río Detroit. Aunque su poder era grande, no era tan poderoso como lo habría sido en uno de los grandes lagos. Sería especialmente fuerte en el lago superior. Esto era otra línea de una canción y también una leyenda de su pueblo sobre los grandes lagos. Una leyenda que se remonta a los Chippewa sobre un gran lago que llaman Hichigami, superior. Decían que nunca devuelve a sus muertos cuando los vientos otoñales llegan temprano. Tanto la canción como la leyenda de su pueblo decían casi lo mismo. Si November está persiguiendo a alguien o algo, y si los atrapa en el lago superior, habrá víctimas, probablemente muchas. Ion sabía que la única razón por la que seguía vivo era por el capricho de la bruja. La primera vez que se conocieron, ella simplemente sonrió y lo advirtió. Esta vez podría matarlo. Incluso bromeó sobre dejarlo con un solo brazo. Ion decidió simplemente rezar por los espíritus de todas las personas en los lagos, porque no había nada que pudiera hacer para salvarlas. Había cosas aquí que simplemente no tenían sentido. November, que era el nombre que daban a las tormentas del principio del otoño en los grandes lagos. ¿Cuándo y cómo consiguió el cuerpo? ¿Por qué lo necesitaba? Los pensamientos de Ion fueron interrumpidos por el sonido de tacones altos en el suelo del hospital. La mujer pasó junto a su cama y se acercó al hombre en la cama junto a la suya. Era hermosa. Tuvo suerte. Ion había tenido varias relaciones, pero nunca con una mujer que lo amara de la manera en que esta aparentemente amaba al hombre en la cama contigua. Intentó dormir, pero terminó escuchando su conversación. Sabía que no debería hacerlo, pero demonios, no tenía televisión ni radio. Estaban hablando de una mujer que lastimó a un hombre del que supuestamente estaba completamente enamorado, y ella le destrozó el corazón. El hombre continuó diciendo que no la recordaba en absoluto, ni a la mujer ni la doctora que estaba con ella le mostraron la fotografía. Su rostro no mostró emoción. Simplemente no la recordaba. Incluso bajo hipnosis, no podía recordar nada sobre ella o haberla visto alguna vez. Sin embargo, bajo hipnosis describió a otra mujer. La describió como delgada, con el pelo desaliñado, y afirmó que flotaba en el viento y lo empujó al río. El psicólogo sintió que la combinación de medicamentos utilizada para la hipnosis era demasiado fuerte y que estaba describiendo un sueño en lugar de la vida real, pero los huesos de Ion comenzaron a enfriarse y el terror se apoderó de su corazón. Sabía que el hombre estaba diciendo la verdad. Cuando el psicólogo se fue, Ion vio a la mujer, supuestamente una oficial de policía, arreglando las mantas alrededor del hombre mientras él se quedaba dormido. Ella negó con la cabeza tristemente y susurró, «Sí, tan solo». Luego se inclinó y lo besó muy tiernamente en la mejilla. Al enderezarse, se encontró con la mirada de Ion y se dio cuenta de que había estado despierto y la había estado observando durante un tiempo. Antes de que pudiera pensar en algo que decir en su estado de pánico, Ion la tranquilizó. «No te preocupes», dijo. «No diré una palabra». La mujer asintió en agradecimiento y salió de la habitación. Ion notó que había venido a ver a un hombre nuevamente, incluso si no estaba de servicio y no llevaba uniforme. Ramón apoyó la cabeza en el sucio colchón de la pequeña cama de Jim. A este ritmo, probablemente estaría muerta antes de llegar a Wisconsin. Era la noche de Halloween y la tripulación estaba celebrando para el capitán y los oficiales, lo que significaba una pequeña porción de ron y algunas historias espeluznantes sobre extraños eventos que ocurrieron en los lagos. Para las otras 20 personas, esto significaba que se turnaban para venir aquí y disfrutar. Al principio venían de a uno, pero a medida que se volvían más audaces, comenzaron a venir en parejas y tríos. Pasaron un par de horas antes de que Ramona descubriera la verdad. Carl cobraba a sus compañeros de barco por tener relaciones íntimas con ella. Lo negoció y ganó mucho dinero con ello. A $50 por sesión, Carl ya había ganado más de $1000 con ella. A este ritmo, cuando llegaran a Wisconsin, él sería mucho más rico y su cuerpo estaría demasiado dolorido para moverse. La peor parte era que después de la primera vez, él no tuvo relaciones íntimas con ella. Cuando ella le preguntó por qué no estaba tomando sus turnos, él simplemente la miró como si estuviera loca. ¿Tienes idea de las enfermedades que podría contraer con una mujer como tú?, preguntó. Simplemente no vale la pena el riesgo. Además, el mejor sexo proviene de alguien que se preocupa por ti, no solo de sexo fácil que cualquier tipo está dispuesto a tener. ¿Quién quiere eso? Una vez más, se quedó con un pensamiento que la atormentaba desde que dejó su hogar ayer. Debería haberme quedado con Cliff. Ese hombre me amaba. Podríamos haber hecho esto. Enterró el pensamiento. Toda su vida fue así. Era demasiado tarde para cambiar nada. Solo había dos tipos de personas en el mundo, los que tomaban y los que eran tomados. Cuando era más joven, una de sus bandas favoritas era el grupo de chicas Poison Dallas. Sí, deletreaban el título de manera diferente a Def Leppard, pero de todos modos tenían una canción en la que basaba su vida, El amor es para tontos. La canción cantaba su ideología completa. Los 2 años que pasó con Cliff habían sido una breve fantasía, no su vida. 2 hombres más acababan de aparecer y estaban entrando en la habitación como si les perteneciera. Maldita sea, pensó. Voy a tomar un descanso a medianoche. November apareció sobre las aguas del lago superior. Extendió su mente y el viento tocó cada barco en el lago. El que ella buscaba estaría aquí pronto.
Sintió que el gran barco se elevaba sobre el agua a casi 15 nudos. Acababa de pasar la bahía negra en el lado estadounidense del lago. Aún no había entrado en el lago en sí, pero ya sentía la ira y el dolor que su objetivo traía. Con un simple toque mental del viento, aumentó su fuerza y frialdad. Los fuertes vientos en el lago hicieron que las olas aumentaran. November sonrió mientras sus vientos acariciaban el gran barco. Sintió las vidas de los hombres a bordo. Si el barco sobreviviría esa noche y si alguno de su tripulación moriría, dependía de ellos. Esta vez, un operador de radio a bordo del Emeland contactó al Servicio Nacional de Meteorología. Su nombre era Paul Pittman y estaba preocupado. Las olas subieron un poco, estaban un poco más agitadas de lo que esperaba, pero tenía un mal presentimiento al respecto. El informe que recibió del Servicio de Meteorología predecía temperaturas más cálidas y olas más pequeñas. Llamó a un amigo en el barco que estaba en otro lugar en el lago superior. El lago era enorme, tan enorme que a veces llovía en una parte del lago pero no en todo el lago. Después de hablar con su amigo, su presentimiento empeoró. Las temperaturas y alturas de las olas cerca del otro barco eran exactamente como se predijo para esa noche. Por supuesto, no podía decir nada al capitán ni a los otros oficiales. Se reirían de él y se convertiría en el blanco de bromas durante años. Una hora más tarde, Pittman llamó al capitán. Era innecesario. Las temperaturas bajaron tanto y las olas se elevaron tanto que el barco realmente se movía a través del agua a la mitad de la velocidad que podían hacerlo sus motores. Además, el tamaño de las olas casi se había duplicado desde que entraron en el superior. Era algo que el barco podía manejar, pero daba miedo. Pittman miró cuando uno de los marineros superiores pidió permiso para ir al puente. Era Isaac Turner, que había trabajado en Man durante más de 10 años. Tenía el rostro pálido de miedo. «¿Estaremos bien y qué?», dijo el capitán Gordon. Él era un canadiense, Adam, que había trabajado en los Grandes Lagos durante casi 40 años. «He visto cientos de tormentas como esta, y lo mismo, man. Sé lo que estás pensando, pero es solo un contratiempo. Vuelve a tu camarote, emborráchate y habrá terminado antes de que te des cuenta». Y que saludó y asintió. Sabía que el capitán estaba mintiendo, pero era un buen marinero y siempre obedecía órdenes, o aparentaba obedecerlas. También entendía que el capitán no mentía por deshonestidad, mentía porque necesitaba mantener la confianza de la tripulación en el barco y su capitán para sobrevivir lo mejor posible. Si el capitán parecía asustado, ¿qué le sucedería al resto de la tripulación? Era una mentira necesaria. Suena como lo que llaman decepción noble en medicina. Si un médico te dijera que una inyección sería muy dolorosa, la mayoría de las personas nunca permitirían que alguien les diera una inyección. De manera similar, si el capitán les dijera a la tripulación que tenía miedo o comenzara a difundir viejas supersticiones, quién sabe qué podría haber sucedido. Pero Isaac nunca había visto ni siquiera olas como aquellas en los Grandes Lagos, y en particular en este barco. Era como estar en una maldita atracción de una ciudad estadounidense, y un barco de este tamaño debería haber estado rompiendo las olas, no elevándose y cayendo sobre ellas. Por donde mirara, podía decir que todos los hombres lo sabían, al igual que el capitán. Era la bruja de noviembre, venía a robar. Isaac vio a personas que normalmente se paraban en la cubierta por la noche y miraban el agua, incluso en la tormenta, sentadas en sus camarotes con expresiones de miedo. Sabía que para la mañana, este equipo tendría su propia historia que contar a sus nietos, o serían parte de una historia contada por otros. Mientras Isaac salía cuidadosamente del puente, una fuerte ráfaga de viento lo arrojó contra las vigas. Se aferró por un segundo y luego fue barrido de sus pies. De repente, una ráfaga de viento aún más fuerte atrapó al hombre grande y lo mantuvo en el aire. Volvió suavemente a sus pies y miró a su alrededor. Esto es extraño, pensó. Jimmy apreciaría esta historia. Por supuesto, nunca le creería. Jimmy no creía en nada. ¿Un problema?, dijo una voz detrás de Isaac. Se dio la vuelta y allí, en la barandilla donde ella y Jimmy habían observado a los niños saludarles en Detroit, se encontraba una mujer esbelta. «Ven y habla conmigo, Isaac», dijo calmadamente. Todos los movimientos temblorosos del barco no parecían afectarla. Extendió los brazos y su larga cabellera ondeó en el viento. Sonrió como si no tuviera miedo en ese momento. El barco comenzó a descender por un costado de la ola gigante. Isaac no podía decir si la lluvia caía horizontalmente o si el viento simplemente soplaba rollos de agua por la cubierta. En cualquier caso, la lluvia casi lo congeló tan pronto como lo tocó. ¿Por qué la mujer no se congela? Casi no tiene ropa. ¿Y por qué no tiene miedo?, se preguntó Isaac. Estaba asustado hasta la médula, y este era su barco. ¿Por qué esta mujer no tiene miedo? Entonces se dio cuenta de que el reconocimiento llevaba a la conciencia, el miedo daba paso a la humildad. Isaac se acercó a la barandilla junto a ella. «¿Eres tú, verdad?», preguntó. «Me temo que sí», sonrió November. Tú, comenzó él. «Sí, Isaac», sonrió ella. «He venido antes esta vez. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Pero no tiene que ser algo malo». Isaac respiró profundamente y miró a la mujer que estaba junto a él. Algo dentro de él decía que el pensamiento que rondaba por su cabeza no sería razonable. «Incluso si me arrojaras por la borda, Isaac, no moriría. No puedo morir, como dices, porque en realidad no estoy viva. Y por Dios, estaría absolutamente furiosa cuando volviera. Esperaba que fueras más inteligente que eso.
¿Qué quieres que haga?, preguntó Isaac. Ve y llama a tu capitán, sonrió November. Isaac caminó lentamente hacia el puente. Esta vez entró a la habitación con una expresión de absoluta terror en su rostro. Todos los oficiales en la habitación se volvieron y lo miraron. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué?, exclamó Pittman. Sabes que esto está mal. ¿Qué pasó? ¿Y qué?, preguntó el capitán. ¿Estás bien? No, capitán, gritó Isaac. Esta es una verdadera bruja. Todo marinero que se respete sabe cómo se llaman estas tormentas y por qué. Diles esa tontería a esa mujer parada en la barandilla, en medio de vientos casi de huracán, como si estuviera dando un paseo en una soleada tarde en maldita Florida, gritó Ike. Si crees que estoy equivocado, simplemente sal allí. Siempre puedes encerrarme o despedirme. Solo ve y habla con ella. Al darse cuenta de que podría haberse cedido un poco, Ike agregó rápidamente, señor, y levantó la mano en un saludo urgente. El capitán Son caminó hacia el armario en la pared trasera del puente, lo abrió y entregó rifles a cada uno de sus oficiales. Uno de los hombres, Tom Dooley, un gran luchador, dejó su rifle a un lado y preguntó, se trata de una chica, ¿verdad? Isaac asintió. No necesito un arma, dijo Dooley. Si es necesario, simplemente le daré una paliza y la arrojaré por la borda. El capitán, seguido por 7 hombres armados con rifles y el fornido Tom Dooley, que babeaba solo de pensar en estrangular a una mujer y arrojarla a las aguas tormentosas, dejó el puente. Y que aprovechó esta oportunidad para irse. ¿Qué estás haciendo en mi barco?, preguntó el capitán Son. La mujer que estaba parada en la barandilla se volvió para mirar al capitán. Su expresión hablaba de su diversión. ¿Quién eres?, ladró el capitán. ¿Qué juego estás jugando? ¿Por qué estás de pie en mi cubierta medio desnuda en medio de esta maldita tormenta? Tú ya sabes quién soy, capitán Son, no finjas que no entiendes. Tu barco puede estar un poco mojado, sonrió. Señor Dooley, ponga a esta mujer en la cabina hasta que averigüemos qué está pasando aquí, gritó el capitán. Tom Dooley se acercó a la mujer con intenciones asesinas. Cuando levantó los puños para tratar de agarrarla, ella levantó una ceja y levantó un delicado dedo. Una ráfaga de viento repentino levantó al hombre grande en el aire. Se quedó allí, debatiéndose y gritando, mientras los demás miraban en shock. Realmente no necesitas hombres así en tu barco, capitán, dijo November como si fuera un pensamiento posterior. Agitó la mano y Dooley voló desde el barco y cayó a casi 100 metros de distancia en las aguas heladas. No hubo ni un grito para marcar su partida. Los demás hombres, incluso antes de que el capitán pudiera decir algo, levantaron sus rifles y dispararon. Los hombres la miraron, esperando o más bien esperando que cayera. Hubo un largo silencio. No fluía sangre de sus heridas, no se cayó ni perdió el equilibrio. Simplemente miró al capitán y continuó hablando nuevamente. Traté de hacerlo de buena manera, dijo. Parece que no me dejarás. Has entrado en las aguas de mi hermana y te recibimos como invitados, pero ya no. Antes de que esta noche termine, capitán, conseguiré lo que quiero de una forma u otra. Ahora lo haremos a mi manera. La mujer levantó los brazos y voló por el aire con otra de esas ráfagas de viento que el capitán de repente se dio cuenta de que ella controlaba. Ahora, dándose cuenta de su error, vio cómo las olas se volvían aún más altas. Las olas comenzaron a parecer montañas de agua que se alzaban desde el lago. Se dio cuenta de que su barco no podría sobrevivir en tales olas. Una ola casi de 50 pies de altura se dirigía directamente hacia él. Esta ola será el fin para el barco y todas las personas a bordo, pensó el capitán. ¿Qué quieres?, preguntó el capitán en voz baja. Instantáneamente, el espasmo de la ola se detuvo y el lago se calmó, donde las aguas acababan de hervir con temperaturas casi árticas. El lago se calmó con un viento frío apenas perceptible. Quiero a esa bruja, dijo November. Solo ahora la quiero por varias razones. Señaló con el dedo una de las heridas de bala en su frente. ¿Qué bruja?, preguntó el capitán. No hay mujeres en mi barco, sin ofender, sin rencores, dijo. Trae a toda tu tripulación a cubierta, ordenó el capitán Son a sus oficiales para que recorrieran todo el barco y trajeran a la tripulación. No fue necesario explicarles lo que estaba sucediendo, la mayoría de ellos ya lo sabían gracias a Ike. Hubo susurros y vítores cuando salieron. Más de una persona se tapó la boca al mencionar accidentalmente a una bruja. La mayoría de los valientes hombres se escondieron a lo largo de los costados, lo más lejos posible de November. Caballeros, dijo, dirigiéndose a todos. Lamento molestarlos. Esto es nuevo para mí. No estoy acostumbrada a tratar con personas. Por lo general, solo hundo sus barquitos y los ahogo, así que todos pueden irse esta noche sanos y salvos. No tengo intención de hacerles daño si no es necesario. Solo quiero a esta mujer. Pero escúchenme, o ella se va a todos ustedes. No hay ninguna mujer en mi barco, amenazó el capitán. Te daré 10 minutos para tomar sus decisiones, dijo November. El capitán se reunió con su tripulación y hubo una acalorada conversación. No moriré y dejaré a mi familia sin un sostén por el bien de alguna mujer, gritó un marinero. ¿Qué mujer?, preguntó el capitán. La que ha estado durmiendo con todos debajo de la cubierta desde que salimos de Michigan, dijo otro miembro de la tripulación. Carl nos cobró dinero por sus servicios, dijo otro. No podemos, con buena conciencia, entregar a una mujer inocente a esta criatura, dijo el capitán.
Eso no sería algo cristiano que hacer. Esta mujer no es inocente, observó un miembro de la tripulación con ceño fruncido. Además, capitán, la bruja no es cristiana, bostezó November mientras hablaba. El viento aumentó y las olas se volvieron aún más grandes en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que el capitán pudiera responder, los tres hombres corrieron hacia abajo y regresaron unos momentos después arrastrando a Ramona con ellos, gritando ansiosamente. No, gritó el capitán. No puedes llevártela. No seré parte de esto. Señorita bruja, ¿le gustaría que el capitán se le una? November pareció reflexionar sobre su pregunta por un momento. El capitán volvió en sí y preguntó si November quería que la mujer fuera puesta en el bote. November miró cuidadosa y cautelosamente a la mujer. Ramona parecía más robusta que el cuerpo que ahora ocupaba. La rubia con hermosos ojos tenía una figura más esbelta y ella decidió tomarla tal como estaba. La tomaré tal como está, dijo November, antes de que Ramona pudiera protestar. Una ráfaga de viento la arrojó fuera de la cubierta y al aire, con November elevándose detrás de ella. Esta noche y por el resto de esta temporada, ningún daño vendrá a este barco en ningún lugar de los lagos. Además, si alguno de ustedes cae por la borda, incluso en las aguas más agitadas, será llevado a salvo a tierra sin daño alguno, dijo con una voz como el viento silbante. Luego desapareció, dejando a la tripulación preguntándose si todo había sido un sueño. Ramona terminó en el agua junto a otra mujer. Intentó nadar, pero el frío le robó la sensación en sus miembros. Inhaló una vez y contuvo la respiración tanto como pudo. Después de sumergirse, sintió manos que la tocaban y abrió los ojos con sorpresa al ver otra mujer a su lado. No tenía intención de seducir a esta mujer. La mujer agarró su cabeza y recuerdos pasaron ante los ojos de Ramona. Vio todo el tiempo que pasó engañando a la gente, privándola de sus bienes. Recordó cada mentira que dijo y a cada persona que alguna vez engañó o robó. Los recuerdos más dolorosos para ella fueron los más recientes. Al verse con Cliff, prácticamente podía ver su amor por ella como una presencia física. No podía creer que hubiera desperdiciado un sentimiento tan precioso. En ese momento, se dio cuenta de lo despreciable que era y de lo mucho mejor que sería el mundo sin ella. Un pensamiento vino a su mente, era como si alguien más estuviera hablando con ella. Abrió los ojos y vio que era otra mujer. Hace 36 años, yo era tú. Por eso soy quien soy ahora, para librar al mundo de criaturas como tú, dijo la mujer. Ramona sintió en su vergüenza y dolor por cómo había desperdiciado su vida. En ese momento, quería morir, y así lo hizo. No fue una muerte fácil ni indolora. El agua helada llenó sus pulmones, su alvéolo se llenó de agua en lugar de oxígeno, su cuerpo se retorció en un dolor helado y su alma abandonó su carne. Dos cuerpos femeninos emergieron. El espíritu del viento del arremolino los rodeaba más y más rápido. Un cuerpo liberaba agua del agua a un ritmo alarmante. El agua había sido lo único que mantenía unido al cuerpo desde noviembre de 1975. Sin agua, el cuerpo murió rápidamente y se desintegró en polvo. El espíritu del viento, que era November, tomó un nuevo cuerpo mucho más atractivo. Se estiró y se curvó sobre la superficie del lago, y las aguas se calmaron. No tenía asuntos urgentes y el sueño la envolvía. Un gran abismo se abrió en el agua. No ahora, dijo November en voz baja. Tenía una cosa más que hacer, un sentimiento que November no había sentido en más de 30 años a bordo de la Man. Paul Pittman respondió al mensaje de radio y luego cambió a su computadora y envió un correo electrónico adjuntando fotos. Estaba listo para esto de inmediato después de que las mujeres abandonaron el barco. El capitán les hizo jurar a todos sobre el secreto de lo que sucedió. También les informó que las cámaras de seguridad siempre están instaladas en el muelle. Estaba seguro de que tarde o temprano las autoridades se darían cuenta de que la mujer había estado a bordo de su barco. Recopiló algunas de las fotografías y videos que su equipo tomó de la mujer durante su tiempo a bordo. Fue eso lo que Paul envió tanto a la Guardia Costera como a la policía de Detroit. Les dijo que la mujer había sido encontrada a bordo de la Man poco después de que salieran del puerto. Estaba festejando con la tripulación y se emborrachó en una fiesta de Halloween. Enviaron fotos y videos que demostraban que sus acciones fueron completamente voluntarias. Desafortunadamente, su consumo de alcohol la llevó a caer por la borda en ese momento. Todavía la estaban buscando. Llamaron a la Guardia Costera y un barco estaba en camino para ayudar en la búsqueda del cuerpo. Fue un terrible accidente, pero nada más, ya que el capitán no sabía que la mujer estaba a bordo de su barco, solo recibió una advertencia para ser más cuidadoso con su nave. También resultó que Tom Dooley desapareció durante una tormenta y fuertes olas. El cuerpo de Tom tampoco fue encontrado, fue muy extraño. Sin embargo, la Guardia Costera inspeccionó el barco varias veces de proa a popa. También enviaron buzos y equipos de búsqueda durante 2 semanas, pero ninguno de los cuerpos fue encontrado. La policía cerró el caso y la Guardia Costera también, después de agotar la búsqueda de los cuerpos. Todas las embarcaciones en la región de los Grandes Lagos estuvieron en alerta durante varias semanas, pero no hubo necesidad de preocuparse, ya que ese año no trajo tormentas de noviembre. Ocurrieron en solo una pequeña región mucho antes de lo habitual, y todos los involucrados sabían que los cuerpos nunca serían descubiertos. Los marineros en los lagos siempre permanecieron vigilantes antes de los vendavales de noviembre. 3 días después de Halloween, Cliff Dardan subió a su Mustang y condujo a casa. Sabía que este era su hogar nuevamente, no solo la casa vacía que había sido cuando salió del hospital por primera vez.
A veces sucedían cosas extrañas, y esta era la mejor, aunque solo habían pasado unos días. Cliff sabía que era lo correcto, algo que necesitaba para llenar el vacío en su vida. Cuando abrió la puerta, Janet corrió hacia él y lo abrazó como si su vida dependiera de ello. Quizás su vida no dependía de ello, pero su corazón sí. Aunque era muy temprano en su relación, Janet estaba segura de que Cliff era el hombre que le daría todo lo que quería, un hogar, alguien que la amara, la tratara bien y aceptara su amor a cambio, y tal vez hijos algún día. Eso era lo que Janet quería más que nada. Cliff la besó y se sintió bien, muy bien. Su mente se llenó con el pensamiento de que ya había hecho esto antes con otra persona, pero esta vez se sentía correcto. Casi 2 meses después, Ion la que salió del hospital. Apenas podía cojear, los médicos le dijeron que no se esforzara durante un tiempo, pero se recuperaría por completo. Aún le esperaban varias semanas de terapia física, pero durante las últimas 7 semanas había trabajado duro en su recuperación con un objetivo en mente, el día después de Halloween. Cuando la investigación sobre la misteriosa desaparición de la memoria de la esposa de su vecino se cerró y la policía asignada a su caso de alguna manera se convirtió en su novia. Otro suceso extraño ocurrió pocas horas después de que Cliff y Janet salieron del hospital, cuando Ion estaba sufriendo otra ronda de dolor a medida que sus huesos comenzaban a sanar. Tuvo una visita. Al principio pensó que era un sueño. Era una hermosa rubia con grandes mangos que se inclinó sobre Ion y lo besó con sus labios fríos y todo su dolor desapareció. Empezamos con lo que está mal, susurró. Lo siento si te ofendí, pero me enfadaste cuando te vayas de aquí, si quieres volver a verme, ven al agua y llámame por mi nombre. Ella debió haberlo confundido con alguien más. Ninguna mujer había lastimado a Ion. Tal vez fue un sueño. Ion estacionó su Mustang y salió del hospital. Tuvo que usar su tarjeta de crédito para pagar el estacionamiento, ya que el auto había estado allí durante mucho tiempo. Realmente no esperaba que arrancara, pero el motor del Mustang se encendió de inmediato, sin ni siquiera toser. Ion se preguntó a dónde debería ir. Simplemente comenzó a conducir, dirigiéndose hacia el norte, hacia los lugares donde su gente todavía tenía pequeños asentamientos. Estos no eran reservas, solo pequeñas ciudades donde algunas personas vivían y aún creían en las antiguas costumbres. Pasó por el pueblo saludando a varias personas conocidas que había conocido desde su infancia. «Hey, Ion, ¿has vuelto?», preguntaron varias personas cálidamente. «No lo sé», respondió. «Quizás». Ion salió del auto y se sentó en el banco, mirando hacia el gran agua. «November», dijo. Su voz era tan suave que casi era un susurro. Se rió para sí mismo. Debía haber sido gracioso imaginar en eso mientras se reía. El agua comenzó a agitarse y una figura saltó fuera del agua. Aterrizó y caminó hacia él, su cuerpo se secaba mientras se acercaba. «Te tomaste mucho tiempo», dijo. «Acabo de salir del hospital hoy», dijo él. «¿Te gusta el nuevo aspecto?», preguntó ella. Él asintió con la cabeza y la abrazó. «Solo trata de no enfadarme», dijo con una sonrisa. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.